Pokémon La justa recompensa de Ash 4160 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 Lily no estaba segura de estar lista para volver a ver a Ash hoy. No por nada que hubiera hecho, sino porque no estaba segura de poder soportar otro día en el que él tratara con indiferencia con seres divinos que aparecían a visitarlo. Lily se enorgullecía de su amplio conocimiento sobre Pokémon, especialmente desde que empezó a superar su miedo a tocarlos. Desde el momento en que pudo tocar a Snowy, investigó más sobre Pokémon para intentar superar su fobia, algo que creía haber hecho bien cuando finalmente tocó a Pikachu por voluntad propia. Pero ahora es posible que su progreso se haya revertido sin intención. Ayer, conoció a un amigo de Ash que, según él, había conocido en Johto y que parecía idéntico a un humano. Ash incluso la había tratado como tal, pero, pensándolo bien, ¿había alguna diferencia entre cómo trataba a una persona y a un Pokémon? Cuidaba de ambos y los ayudaba siempre que podía. Ajá. Y a ella no le importó. Simplemente fue amable y fue a estrecharle la mano. Solo para descubrir unas horas después que ella no era solo un Pokémon disfrazado de humano, sino un Pokémon legendario. Lily le había estado dando vueltas a ese hecho desde que dejó a Ash y al resto de sus amigos ayer. Le había dado la mano a un Pokémon. Y no pasó nada malo. No se asustó, no gritó de miedo, apenas se inmutó. Y ahora se preguntaba si su fobia era simplemente una especie de placebo. Era obvio que solo actuaba con ese miedo cuando sabía que había un Pokémon presente, así que tal vez podría encontrar la manera de acostumbrarse a tocarlos usando esa información. Tendría que recordar preguntarle a Ash y al profesor qué pensaban sobre el asunto. Justo ahora, esperaba afuera de la escuela Pokémon a que llegaran los demás. Aunque era domingo y hoy no tenían clases, ella y los demás habían decidido que ese era el mejor lugar para reunirse antes de volver a casa de Kukui. Ya casi habían decidido que volverían a pasar el rato con Ash. No había forma de que se perdieran lo que sin duda le iba a pasar a Ash. Había llegado primero, ya que James la había dejado bastante rápido por la mañana, y poco después la siguió Lana, quien por alguna razón había traído un montón de premios Pokémon especiales para Pokémon de tipo agua. Al preguntarle al respecto, dijo que simplemente quería hacerse amiga de algunos Pokémon de tipo agua de Ash. Lo cual era bastante justo. El siguiente fue Kiawe, volando en su Charizard como lo haría normalmente, pero esta vez había una sensación de urgencia en la forma en que voló, ya que Charizard apenas había disminuido la velocidad a un planeo lento cuando Kiawe saltó frente a ellos. Al parecer tampoco quería perderse nada de lo que pasaba con Ash. El siguiente fue Sófocles, quien llegó corriendo a la escuela con su Togedemaru corriendo a su lado, emocionado. Al llegar a la entrada, y tras recuperar el aliento, básicamente les había dicho lo mismo que Kiawe. Simplemente estaba emocionado por ver más legendarios. Después de unos minutos más, Mallow por fin apareció, lo cual no es de extrañar. Solía llegar tarde por las mañanas, ya que ayudaba a su padre a montar el restaurante antes de irse. Así que, siempre que se encontraban así por la mañana, llegaba unos minutos tarde. Lo sorprendente, sin embargo, era la pelirroja que la acompañaba. Caminando por la calle junto a Mallow había una chica con un pantalón corto amarillo, una camiseta roja con cuello azul y una chaqueta amarilla sin mangas sujeta con un solo botón azul. Ella y Mallow charlaban tranquilamente mientras se acercaban a la escuela. Fue entonces cuando Mallow vio a todos los demás. «Hola, chicos. ¿Listos para irnos?», gritó, saludándolos con entusiasmo. Sí, claro, pero ¿no nos vas a presentar a tu amiga?», preguntó Lana confundida. ¿Quién era exactamente esa persona? ¿Y por qué Mallow la trajo a ver a Ash? Seguramente había algún riesgo con la presencia de todos los legendarios, ¿verdad? Fue entonces cuando la pelirroja comenzó a sonreír para sí misma, antes de dar un paso adelante para dirigirse al grupo. «Oh, lo siento mucho. Deben estar todos nerviosos porque van a ver a Ash y hay algo que está ocultando otra vez, ¿verdad?», preguntó con un ligero toque de diversión, casi como si no le sorprendiera que así fuera. Esto hizo que todos retrocedieran un poco. ¿Conocía a Ash? Fue entonces cuando Mallow intervino nuevamente, con el objetivo de calmar sus nervios. «Chicos, escuchen, está bien. Me la encontré ayer cuando estaba preguntando por ahí. Resulta que solía viajar con el Encanto», explicó Mallow. «Y Johto también, y si te preocupa que Ash esté cuidando o ayudando a algún legendario, no te preocupes.
Estoy acostumbrada a él y a sus travesuras, añadió Misty con un simple gesto de la mano. Lily aprovechó ese momento de incomodidad para observarla, intentando ver si había algo en ella que la hiciera parecer más confiable. Su forma de hablar de Ash daba la impresión de que no solo lo conocía, sino que se había acostumbrado a él. Sin duda, parecía que decía la verdad, pero ¿y si solo era una buena mentirosa? Fue entonces cuando los ojos de Lana se abrieron de par en par, cuando de repente recordó algo. Espera, te he visto en algunas fotos que Ash guarda de sus viajes. Viajaste con él y un chico un poco mayor con chaleco, ¿verdad? Sonriendo ante la mención de una de sus otras viejas amigas, Misty se giró hacia Lana para dirigirse a ella. Sí, te refieres a Brock. Es muy romántico, en el sentido de que se enamora de casi cualquiera. Me sorprende que nunca se haya metido en problemas por eso, comentó Misty con nostalgia, recordando todas las veces que tuvo que arrastrar al pobre tipo de la oreja para evitar sus desafortunados intentos de coqueteo. Finalmente, todos se calmaron lo suficiente como para empezar a confiar en ella. Ya habían oído a Ash decir algo parecido cuando le preguntaron por la foto. Sin duda lo conocía. Bueno, vamos a ver a Ash. Ha estado recibiendo visitas de legendarios estos últimos días, así que supongo que vamos a ayudarlo con eso, explicó Kiawe, guardando la pokebola que había sacado discretamente al oír mencionar a Ash. Lo único que Misty pudo hacer fue suspirar para sí misma. ¿Qué ha hecho ahora? Pikachu observaba a Ash hablar con la enorme horda de Pokémon que se había reunido frente a él. Cuando Paul lanzó su desafío, varias docenas de sus Pokémon comenzaron a agolparse para intentar luchar, y Pikachu no podía culparlos. La única razón por la que no estaba compitiendo por un lugar en el equipo de Ash era debido a su nueva protección en la forma de su hija sustituta, Absol. Absol parecía incómoda con la idea de que tantos Pokémon entrarán en combate, y se encogió de miedo cuando la tía pasó flotando junto a ella. Claramente, no estaba acostumbrada a estar rodeada de Pokémon poderosos y propensos a los desastres como los de la familia de Ash. Así que Pikachu se había asegurado de no participar para que se sintiera más cómoda. Algo que Ash entendió y respetó plenamente. Así que ahora estaba sentado junto a Absol, acariciándole suavemente el pelaje mientras intentaba tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien. Pensó que estaba funcionando, pues ella empezaba a relajarse y a inclinarse ante sus caricias. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó Pikachu con dulzura, sin querer causarle más pánico. Absol lo miró desde arriba, debido a que ella era mucho más alta que él, incluso cuando estaba sentada, para disgusto de Pikachu, tomó una respiración temblorosa antes de responder. Supongo, pero es difícil. Es intenso estar solo con el maestro, y más aún con todos los demás. Es muy incómodo estar rodeado de tanto peligro. Pasando por alto el comentario de maestro, ya que eso era algo que solo hacían los Pokémon bebés al principio, lo superaría en una semana, se recordó Pikachu. Pikachu simplemente se encogió de hombros. No sé qué decir, no puedo hacer mucho. Estos tipos no son tan peligrosos como probablemente piensas, solo son fuertes. No hay nada que puedas hacer para que tú, creo que se llama sentido del desastre, sea menos potente. ¿O algo? Preguntó Pikachu con cautela, intentando ayudar a su pequeña, a quien ya le estaba tomando muchísimo cariño. Absol sonrió levemente ante esto, antes de acurrucarse contra él. Sí, supongo que sí. Una combinación de exposición constante y meditación me permitirá, con el tiempo, afinarla para que no me afecte tanto la presencia de tanta fuerza y peligro. Hasta entonces, solo puedo soportarlo, reflexionó, disfrutando del contacto cercano con su figura paterna. Aunque era muy consciente de que Pikachu no era su padre, simplemente no percibía ese vínculo natural que la mayoría de los Pokémon tenían con sus padres biológicos, aunque pertenecían al mismo grupo de huevos, él era, a todos los efectos, su padre. Y el simple hecho de pasar ese tiempo en su presencia era suficiente para hacerla sentir increíblemente feliz. Suspirando para sí mismo por lo poco que podía hacer por Absol, Pikachu simplemente asintió nuevamente, mientras también tomaba nota de intentar preguntar por alguien que supiera algo sobre meditación. Quizás Snorlax sepa algo al respecto. Digo, ¿seguro que no puede estar durmiendo todo el tiempo por naturaleza?, se preguntó Pikachu, antes de que el sonido de unos pasos lo sacara de sus pensamientos. Ah, parece que conocerás a la gente de Alola, le comentó Pikachu a Absol, quien se animó al notar que también se acercaba la gente. ¿La tripulación de Alola? Me temo que no los conozco. ¿Son amigos del maestro?, preguntó Absol. Sí, supongo que puedes llamarlos así, reflexionó Pikachu mientras se levantaba.
Son la gente con la que va a la escuela, no es tan mal. Buena gente, tienen mucho que aprender sobre ser entrenadores, pero tienen potencial. Pero cuando Pikachu se giró para ir a saludarlos, se detuvo al ver una cara que no había visto en mucho tiempo. ¿Brumoso? Tras un par de minutos, Ash por fin había elegido un equipo de Pokémon para combatir contra Paul. Había sido difícil, ya que la mayoría de sus Pokémon querían tener la oportunidad de luchar, pero había elegido un buen equipo. Se había centrado en Pokémon que no llevaban mucho tiempo sin luchar, que necesitaban una batalla para acostumbrarse a un cambio físico importante o que tenían un interés emocional en la batalla. En general es un equipo bastante sólido. Ya con su equipo organizado, fue a decirle a Paul, quien descansaba contra un árbol en un silencio contemplativo, que estaba listo para la batalla. Pero antes de que pudiera hacerlo, vio una familia de pelirrojos caminando hacia él desde la distancia. No puede ser, susurró Ash para sí mismo. ¿Qué probabilidades había? Oye, Ash, ¿podrías dejar de mirarme y venir a saludarme, idiota? No, definitivamente era ella. Echó a correr, acortó la distancia entre ellos rápidamente y la cargó en un abrazo que la destrozó. Ella le devolvió el abrazo con alegría. Después de abrazarse durante unos segundos, se separaron para empezar a dispararse preguntas rápidas. Misty, ¿qué estás haciendo en Alola? Ash, ¿qué estás haciendo en Alola? ¿Cómo supiste que estaba aquí? No le voy a decir a nadie dónde me alojo. ¿Cómo es que ya te has convertido en una amenaza pública? Es ridículo, incluso para ti. ¿Cómo conociste a mis compañeros? ¿Y cuándo? ¿Por qué están todos tus Pokémon aquí? ¿A quién se le ocurrió dejar que tu loca idea de familia se descontrolara? ¿Y eso que llevas en la cabeza es un Mew? Esa última pregunta rompió el aluvión de preguntas, ya que los dos individuos de repente empezaron a centrarse en el felino rosa que había estado acurrucado en la cabeza de Ash desde que llegó esa mañana. Con el tiempo que llevaba allí, Ash casi se había olvidado de ella. Y Azelf también estaba allí, pero ese era otro asunto. Mientras tanto, la tripulación de Alola observaba con asombro. En cuestión de segundos, habían pasado de estar felices de verse a estar prácticamente a la greña. ¿Quiénes eran exactamente? Riéndose, Ash simplemente se rascó la parte posterior de la cabeza. Sí, es una larga historia. Misty simplemente cruzó los brazos de manera poco divertida, pensando mucho y demostrando que no esperaba menos. Bueno, quiero la historia completa, sin excepciones, Ketchum. Claro, pero ¿puedo tener esta batalla primero? Literalmente, acabo de terminar de preparar a mi equipo, así que me gustaría terminar eso. Pero eso solo hizo reír a Misty, para gran confusión adicional del equipo de Alola. Priorizas las batallas a todo, al menos sé que no has cambiado. Ve por él, Ash, a ver si de verdad te has convertido en un buen entrenador, lo incitó Misty, antes de hacer un gesto con la mano a un lado, invitándolo a tomar la iniciativa. Dispuesto a afrontar su desafío, se dirigió a Paul. Muy bien, estoy listo. Los dos combatientes se posicionaron en extremos opuestos del campo de batalla estándar en la escuela Pokémon. Ahora que Ash había elegido a su equipo, los tomó, junto con algunos Pokémon que querían observar, y se dirigieron al campo de batalla. Como no querían destruir por completo los alrededores de la casa del profesor Kukui, se dirigieron al campo de batalla oficial más cercano para enfrentarse, que resultó ser la escuela Pokémon. Se les unió todo el equipo de Alola, quienes para entonces ya habían dejado salir a sus Pokémon característicos. Pikachu y Absol, quienes se apoyaban uno contra el otro cómodamente, Misty y algunos otros estudiantes que habían estado cerca y tenían curiosidad por ver qué sucedía. Para colmo, el profesor Kukui había asumido el rol de árbitro de la batalla y ahora ocupaba su lugar en el podio lateral. Será una batalla individual de 6 contra 6. El primer entrenador que gane 4 de las batallas individuales será declarado ganador. En caso de empate, cada entrenador elegirá un Pokémon más para una batalla final de 1 contra 1. ¿Hay alguna objeción por parte de los combatientes? Cuando ninguno de los entrenadores mostró descontento con estas reglas, Kukui continuó exponiendo las reglas. No se permiten objetos, y un Pokémon queda descalificado cuando ya no puede luchar. Ahora lanzaré una moneda para ver quién da el primer paso. Después de un breve lanzamiento de moneda, que ganó Paul, Kukui concluyó su pequeña charla previa a la batalla. Y ahora, ambos entrenadores pueden empezar cuando estén listos. Muéstrenme algunos movimientos poderosos, sé que los dominan. Comience la batalla. Sueyou, hagámoslo. Gliscor, prepárate para la batalla. Y así, sin más, comenzó la batalla entre estos dos rivales acérrimos.
Aunque a Paul le sorprendió un poco que Ash hubiera elegido un Pokémon que no pertenecía a su equipo de Sinnoh. Casi esperaba que trajera a ese equipo de vuelta solo para intentar vencerlo de nuevo. Él sabe que me lo esperaba, pensó Paul. Así que sí que tiene algunas sorpresas, bien. Está bien Gliscor, comienza con una tijera X. Usando su cola para impulsarse hacia adelante, Gliscor se lanzó hacia Suellou, intentando causar algún daño temprano. Suellou, levántate en el aire rápido. Respondiendo rápidamente, Suellou se lanzó al aire a velocidades que impresionaron incluso a Paul. Ahora usa asa aéreo varias veces para mantenerlo alerta. Y Suellou comenzó a lanzarse rápidamente contra Gliscor. Su dominio de la maniobrabilidad aérea le permitía atacarlo desde ángulos indefensos. Gliscor intentó defenderse, pero cada vez que se giraba, Suellou ya se había ido. Para gran disgusto de Paul. ¿Cómo es tan rápido su Suellou? Y pensar que Ash ha tenido a estos Pokémon disponibles todo este tiempo. Reflexionó Paul, mientras ideaba un plan para contrarrestar al pájaro de Ash. Esto no difiere mucho de su estrategia habitual de centrarse en la velocidad y la potencia, pero solo he visto a su Gliscor entrar y salir del alcance de ataque con tanta facilidad. No pensé que tuviera otros Pokémon capaces de hacerlo. Pero fue entonces cuando Pablo notó algo. Gliscor, Guillotina está detrás de ti ahora. Y con un giro rápido, la garra de Gliscor se aferró repentinamente al cuerpo de Suellou mientras este se lanzaba a por otro asa aéreo tras él. Igual que cuando luchó contra el Gligar de Ash. Con una serie de audibles jadeos desde la tribuna, Paul se sintió seguro de haber ganado, igual que la última vez que usó Gliscor contra Ash. Pero entonces se dio cuenta de que Ash no había dicho nada. De hecho, sonreía con suficiencia. ¿Por qué está sonriendo? Ahora Suellou, despega. Esto hizo que todos, incluido Paul, abrieran los ojos de par en par. ¿Qué acaba de pedir? Y para la inmensa sorpresa de todos, Suellou despegó, arrastrando a Gliscor con él en el aire. Ahora, tírenlo al suelo. Y con eso, Suellou giró su cuerpo, arrastrando a Gliscor y lanzándolo al suelo con un arco, estrellándose contra el suelo con tanta fuerza que creó un pequeño cráter. Cuando el polvo se disipó, Gliscor quedó fuera de combate. Gliscor no puede luchar, por lo que Ash obtiene la primera victoria. Entrenadores, elijan a su próximo Pokémon. Decir que Absol estaba sorprendido sería quedarse corto. Como Pokémon que podía presentir el desastre, tenía una buena idea de quién se consideraba fuerte, o más bien, extra fuerte, en la familia de Ash, así que había pasado por alto a Suellou como un desastre potencial. El pájaro testarudo tenía determinación y poder, pero a primera vista no tenía nada de extraordinario. No como su padre, ni como Greninja, ni siquiera como es monstruoso Charizard, al que en secreto le aterraba. Su poder rivalizaba incluso con el de su padre, y eso sin contar a los legendarios que habían estado presentes. Pero aún así, el ave, cuyo cuerpo probablemente era más pequeño que el suyo, había cargado y derribado sin esfuerzo a un oponente más grande. Mientras estaba en la garra de un ataque de knockout instantáneo. ¡Qué determinación! Al mirar al entrenador de Gliscor, parecía que estaba pensando lo mismo que ella. No había dicho ni una palabra desde que su Gliscor quedó inconsciente. Simplemente había llamado a su Pokémon con una expresión de asombro. Ja, ese es Suellou. Demasiado duro para ser derrotado y demasiado estúpido para darse cuenta de que está rompiendo la física. Bien hecho. Gritó Pikachu de repente desde su espalda, provocando que el pájaro en cuestión le graznara, gritando alguna obscenidad en broma antes de ser devuelto por Ash. Esto hizo que Absol frunciera el ceño a su padre. Espera, ¿así que no te sorprende que tu compañero de equipo pudiera lanzar con facilidad a un oponente que debía de ser el doble de grande? ¿Es común? Preguntó Absol. Este Pokémon era prácticamente su tío. A efectos prácticos, todos los Pokémon de Ash eran su familia, así que quería esforzarse al máximo para comprender de qué eran capaces. Pikachu solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Para nada, una vez agarró a un Donphan por los cuernos e hizo lo mismo, recordó Pikachu mientras miraba al cielo, lo que le permitió pasar por alto la expresión de total asombro en el rostro de Absol. Pero antes de que ella pudiera preguntarle más, ambos entrenadores liberaron a su próximo Pokémon para la batalla. Muy bien, Gigalit, hagámoslo. Ursaring, prepárate para la batalla. Ash se estremeció al ver al Ursaring de Paul. Recordó la batalla en el lago Agudeza, donde Ursaring derrotó a la mitad de su equipo él solo, incluyendo a Pikachu. Aunque Ash sabía que eso no podía suceder allí debido al formato de la batalla, seguía sin gustarle la idea de enfrentarse a Ursaring de nuevo.
El hecho de haber elegido un Pokémon con desventaja de tipo en muchos de los movimientos de Ursaring no ayudó. Y el hecho de que Gigalith aún no se hubiera adaptado del todo a su nuevo cuerpo era otra desventaja. Aunque si hubiera algún Pokémon capaz de soportar el abrumador poder de Ursaring, Gigalith sería uno de ellos. La elección de Pokémon de Ash también sorprendió a Paul. Si Paul tuviera que adivinar qué tipo de Pokémon podía elegir Ash, un Pokémon grande y poderoso como Gigalith no parecía encajar con su estilo. Parecía más un Pokémon que usaría que cualquier otra cosa. Sin embargo, ninguno de los entrenadores estaba dispuesto a dejar que esto los tomara por sorpresa, ambos comenzaron sus ataques. Gigalith, usa tormenta de arena para controlar el campo. Ursaring, aumente tu volumen. Para sorpresa de todos, ambos entrenadores comenzaron con movimientos menos agresivos, tomándose el tiempo para prepararse para un enfrentamiento entre Pokémon poderosos. Sin embargo, la más sorprendida fue Misty. Había visto a Ash usar estrategias que parecían disparatadas, tan fuera de lo común que prácticamente se le había olvidado. Pero Ash era realmente cauteloso, no quería precipitarse. Claramente, esta era una rivalidad que Ash se tomaba en serio. Pero antes de que pudiera darle más vueltas, ambos Pokémon habían terminado sus preparativos y esperaban nuevas órdenes de sus entrenadores. Gigalith estaba rodeado por una furiosa tormenta de arena, lo que dificultaba incluso verlo a través de la pared de arena y polvo. Ursaring, por otro lado, estaba rodeado por una ligera aura roja, que mostraba el poder apenas contenido que ansiaba ser liberado en combate. Ambos Pokémon se miraban fijamente, esperando sus órdenes. Ursaring, usa explosión concentrada. Gigalith, usa el cañón destello. Cargando sus ataques tan rápido como pudieron, lanzaron sus ataques uno contra el otro, los dos poderosos ataques se encontraron en el medio y causaron una gran explosión. Sin embargo, Ursaring lo siguió de repente, abriéndose paso entre el humo, acortando la distancia entre él y Gigalith rápidamente. Claramente, esto era algo que Paul había planeado. Ahora, usa el brazo martillo. Rápido, carga un Rock Smash. Ignorando la arena que ahora le irritaba los ojos, Ursaring obedeció, bajando su brazo en un poderoso arco que golpeó directamente el cuerpo de Gigalith con un resonante golpe antes de que Gigalith pudiera cargar adecuadamente su ataque. Esto provocó que muchas personas en las gradas se estremecieran ante el impacto. Parecía que dolió. Pero de repente, Gigalith comenzó a brillar, y antes de que alguien pudiera preguntarse qué estaba pasando, Gigalith respondió con un poderoso Rock Smash en el estómago de Ursaring, obligando al oso gigante a volar hacia Paul. ¿Cómo se encogió de hombros Gigalith ante ese ataque?, preguntó Lillie, pero Kukui sonreía con sorna ante el ingenioso uso de la habilidad natural de Gigalith. Y Paul pensaba lo mismo, aunque le costara admitirlo. Buen uso de la robustez de Gigalith. No me lo esperaba, le gritó Paul a Ash, permitiéndose ser humilde por una vez. Si alguien merecía elogios por el uso inteligente e inesperado de la habilidad de un Pokémon, ese era Ash. Esto simplemente hizo que Ash sonriera. Gracias, Paul. Sabía que no podía arriesgarme con tu Ursaring, así que hoy voy a usar todas mis fuerzas, gritó Ash, dispuesto a hacerle saber a Paul que no lo subestimaba. Con la intención de respaldar sus palabras, Ash pasó al ataque. Muy bien, Gigalith, mantengamos la presión. Disparen explosiones de roca, fuego rápido. Y con eso, Gigalith comenzó a disparar piedra tras piedra hacia Ursaring, tratando de mantenerlo a la defensiva. Lamentablemente, Paul no se dejó sorprender tan fácilmente. Ursaring, Giga Impacto. Sorprendido por el nuevo movimiento, Ash no pudo ordenar una respuesta a tiempo para ayudar a Gigalith a lidiar con esto antes de que Ursaring se estrellara contra él, lanzándolo por los aires. Sin embargo, eso significaba que ahora estaba atrapado en la tormenta de arena mientras recargaba, y Ash había estado esperando una oportunidad como esta. Muy bien Gigalith, usemos tu nuevo movimiento hiperrayo para terminar esto. Y con Ursaring atrapado en la trampa de Ash, Gigalith disparó un gigantesco rayo de energía, golpeando a Ursaring con suficiente fuerza para disipar toda la tormenta de arena por completo. Y con eso, el cuerpo de Ursaring cayó al suelo, los poderosos golpes de Gigalith fueron demasiado para que él pudiera soportarlos. Ursaring no puede luchar, lo que le da a Ash la segunda victoria. Entrenadores, envíen a su próximo Pokémon. Paul simplemente recuperó su Ursaring, murmurando un suave agradecimiento antes de cambiar su Pokébola. Ash había estado actuando con inteligencia, mucho más de lo que Paul creía posible. Aunque ahora le tenía más respeto, seguía pensando que era un poco idiota. Lo cual es bastante justo.
Sin embargo, tenía que revertir la situación o Ash lo dominaría. Algo que no podía permitir. Agarón, prepárate para la batalla. Meganium, mostrémosle lo que tenemos. Y una vez más, los dos entrenadores liberaron a otro par de poderosos Pokémon. Meganium estaba ansiosa por acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Aunque detestaba la idea de abandonar su huevo, ni siquiera por un corto periodo, se lo había confiado a Charizard para poder estirar las piernas. Sinceramente, no había nadie más en quien confiaría ese huevo. Justo ese mismo día, le había prendido fuego a un Rattata de aspecto extraño cuando este le había echado un vistazo. Y ahora, mirando a este imponente Agarón, lo único que Meganium quería hacer era soltarse y causar algo de daño. Afortunadamente, Ash mostró muy complaciente con esta mentalidad. Meganium, usa golpe corporal. Agarón, cabeza de hierro ahora. Y así, los dos Pokémon gigantes cargaron uno contra el otro, arrojando sus formas gigantescas uno contra el otro en una hazaña de fuerza. Clavando sus talones en el suelo, Meganium continuó empujando, usando su nuevo tamaño y fuerza para ganar terreno sobre el enorme tipo de acero. Sin embargo, Paul no se quedó de brazos cruzados esperando a que Meganium actuara. En cambio, estaba planeando cómo revertir esta batalla. Y simplemente trazó un plan. Agarón, usa garra metálica. Gruñendo intensamente mientras forcejeaba contra Meganium, Agarón retiró una de sus garras antes de blandirla y cortarle el rostro a Meganium, tirándola a un lado. Mientras ella se tambaleaba intentando recuperar el equilibrio, Paul gritó otra orden. Ahora, usa explosión de fuego. Aprovechando el respiro que ahora tenía, Agarón cargó la explosión y la lanzó hacia Meganium. El golpe provocó mucho daño súper efectivo al tipo planta parecido a un dinosaurio. Sin embargo, Meganium era perseverante. Aunque luchaba por mantenerse en pie, se negaba a rendirse tan fácilmente. Y Ash lo vio en sus ojos. Aún no estaba lista para rendirse. Muy bien, Meganium, contraataquemos con un látigo de vid. Asintiendo, Meganium preparó sus enredaderas para un contraataque agresivo. Sin embargo, al empezar a cargar, sintió algo en su interior. Una energía de la que no había sido consciente. Y cuando lanzó sus enredaderas hacia Agarón, en lugar de las enredaderas que solía invocar, invocó enredaderas tan gruesas como troncos de árboles, cubiertas de espinas gigantes. Claramente, esto no era látigo de enredaderas. ¡Guau! Ese es planta frenesí, uno de los movimientos de tipo planta más poderosos que un Pokémon puede aprender. Fue el profesor Kukui quien primero se dio cuenta del movimiento que usaba Meganium. Ash decidió seguir adelante y continuó como si nada hubiera pasado. Bien hecho, Meganium. Usemos este nuevo movimiento para asegurar la victoria. Planta frenesí, a toda potencia. Asintiendo, Meganium ordenó a los troncos gigantes que avanzaran para atacar a Agarón. Sin embargo, Paul no se dejó intimidar por esto. De hecho, parecía complacido. Acepta el golpe. Esto sorprendió a todos, excepto a Ash, ya que ahora se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Meganium. Detente ahora. Pero ya era demasiado tarde, el ataque había dado en el blanco, y aunque claramente tuvo un efecto en Agarón, no fue suficiente para dejarlo inconsciente. Lo que lo dejó en la posición privilegiada para contraatacar. Ahora, usa explosión de fuego para terminar esto. Meganium. Esquiva. Meganium asintió para indicar que lo había oído, pero pronto se dio cuenta de que no podía moverse. Por lo tanto, la explosión de fuego la impactó directamente, dejándola inconsciente. Meganium no puede luchar, lo que significa que Paul es el ganador de la tercera batalla. Entrenadores, envíen a su próximo Pokémon. Pero Ash estaba en shock. ¿Por qué Meganium no se apartaba? Por suerte, Paul estaba dispuesto a explicar su victoria. Está claro que no estás acostumbrado a usar planta frenesí. Es un movimiento poderoso, sí, pero tiene las mismas desventajas que Giga Impacto e Hiperrayo. Así que, después de usarlo, necesitas recargar, lo que te deja expuesto. Pensé que lo entenderías, ya que me acabas de incitar a hacer lo mismo. Ash no pudo evitar fulminar con la mirada a Paul tras ese comentario ambiguo. Parece que, aunque se había convertido en un mejor entrenador y más amable en general, aún conservaba mucha ironía. Tras devolver a Meganium y agradecerle la buena batalla, Ash sacó a su siguiente Pokémon, uno que había estado esperando la oportunidad de vengarse de Paul. Aunque había pasado mucho tiempo desde su última batalla, y cualquier rencor ya estaba resuelto, sería una buena oportunidad para demostrar lo mucho que habían progresado. Y por la mirada de Paul, él estaba pensando algo similar. Y así, con un brillo en los ojos, enviaron a su siguiente Pokémon.
Ve, Infernape. Electiviré, prepárate para la batalla. Parece que por fin va a suceder. Van a volver a pelear. Absol miró a su padre confundida. Su aspecto era extrañamente contemplativo mientras la siguiente pareja de combatientes entraba al campo de batalla. ¿Qué importancia tiene? Solo están librando una batalla, como las anteriores. Pero Pikachu negó con la cabeza ante esto. Esta batalla no es una batalla cualquiera, es una batalla histórica. Infernape y Electiviré, al igual que Paul, tienen una larga historia de amistad. Aunque resolvieron sus diferencias en Sinnoh, no creo que su rivalidad termine jamás. Al igual que con Ash y Paul, explicó Pikachu. Al volver a observar a los dos combatientes, Absol empezó a comprender que su padre tenía razón. Los dos Pokémon que habían aparecido en el campo de batalla se miraban fijamente, desafiándose sin hacer el menor ruido. Cuando estos dos se pusieran en marcha, no se contendrían. Y Absol no estaba seguro de qué pensar de eso. Entonces, ¿qué te parece este enfrentamiento? Escuchó a su padre preguntar de repente. Lo lamento. Entonces Pikachu se giró y la miró directamente. Puedes percibir desastres potenciales y poder, ¿verdad? ¿Qué puedes percibir ahora? Absol no le había dado mucha importancia. Estaba empezando a acostumbrarse a la constante aprensión que sentía alrededor de su familia, sobre todo desde que se dio cuenta de que la mejor manera de adaptarse a su presencia era aceptar que no eran realmente peligrosos. Esta batalla le había demostrado que, aunque sin duda eran fuertes, no eran como una tormenta a punto de estallar ni como una bomba a punto de explotar. Simplemente eran luchadores natos. Pero ahora que lo pensaba, había algo diferente en este enfrentamiento en particular. Ambos Pokémon, como esperaba, prácticamente irradiaban fuerza. Y las miradas que intercambiaban daban la impresión de que no iban a contenerse. De repente, entre gritos de los dos entrenadores presentes, se lanzaron hacia adelante, chocando puños en un torbellino de actividad. Absol abrió los ojos de par en par al ver que los dos Pokémon se lanzaban golpe tras golpe, cada uno de los cuales causaba una pequeña onda expansiva que podía sentir incluso desde las gradas. No se contenían. Y no estaba claro quién iba a ganar. En un momento, su compañero y tío Infernape empezaba a presionar, conectando algunos puños Mage que dañaban levemente a Electiviré. Al siguiente, Electiviré contraatacaba y contraatacaba, lanzando a Infernape hacia atrás antes de continuar con un trueno. Infernape entonces daba una voltereta hacia atrás y desaparecía en el suelo, esquivando el ataque y atacando repentinamente desde el suelo para infligir más daño al corpulento Pokémon de tipo eléctrico. Y Pikachu apenas parpadeó, observando la batalla con atención, criticando cada movimiento y golpe. Solía ver estas batallas desde la misma perspectiva que Ash, pero estar en las gradas de vez en cuando le beneficiaba, ya que le permitía verlas desde una perspectiva imparcial, lo que le daba una mejor oportunidad de ver las estrategias utilizadas y los errores cometidos. Fue una buena experiencia, incluso para un luchador experimentado como él. Pero incluso desde ese ángulo, no podía predecir quién ganaría. Todavía no. Infernape salió volando cuando Electiviré logró impactarlo con un rayo, lo que lo obligó a excavar un túnel en el suelo, creando un cráter al caer. Decidió aprovechar al máximo este impulso, lanzando una excavación y desapareciendo en el suelo. Mientras excavaba el suelo, concentró su energía en un Flare Blitz y cargó contra el suelo. Al emerger del suelo, fue recibido por un puño trueno cargado, cuyo choque de poderosos ataques causó una onda expansiva que sacudió el área circundante. Sin querer dejar pasar esta oportunidad, Infernape giró el brazo para asestarle un potente puño Mage en la cara a Electiviré. Había renunciado a obedecer las órdenes de Ash. En cambio, se dejó llevar por su instinto e intentó adelantarse a sus órdenes. Teniendo en cuenta que Ash lo estaba animando, estaba haciendo un buen trabajo. Lanzando más Mage Punches, Infernape seguía esperando la oportunidad perfecta para soltarse. Él y Ash llevaban mucho tiempo entrenando para esta revancha, y ahora esperaba la oportunidad que necesitaba para asegurar la victoria. Nunca lo verían venir. Sin embargo, mientras se concentraba en empujar a Electiviré hacia atrás, no se dio cuenta de que sus tentáculos se extendían y se enredaban en su cola. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una repentina quemadura de varios miles de voltios recorriéndole el cuerpo, dándole la sensación de que todos sus nervios ardían. Gruñendo por el dolor, Infernape se concentró en mantenerse consciente, esperando la orden. Infernape, ahora. Allí estaba. Tras dar la señal apropiada, Infernape sonrió con confianza a Electiviré, quien ahora se daba cuenta de lo que estaba sucediendo.
Había caído en una trampa. Impulsado por su furia, Infernape sintió cómo el poder desenfrenado de su llamarada se acumulaba, antes de estallar en un destello de fuego. Infernape nunca logró acostumbrarse del todo a la repentina oleada de poder que recibía de la llamarada. Sintió como si todos sus nervios se desbordaran y su calor interno pasara de una fogata común a un infierno furioso. Perfecto para este tipo de batalla. Ahora que estaba muy cerca de Electivire, con Blaze corriendo a toda potencia, Infernape aprovechó la oportunidad para cargar un Flare Blitz superpoderoso, invirtiendo toda la energía de su Blaze en el potente ataque. Electivire, que ahora estaba a su alcance debido a sus tentáculos, desenredó rápidamente sus tentáculos gemelos para intentar retroceder, mientras la energía para una protección ya comenzaba a acumularse. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, ya que el aumento de velocidad que venía con Blaze entró en acción, lo que le permitió a Infernape regresar a la burbuja personal de Electivire. Protección no iba a salvarlo ahora. Ahora, seguro de que Electivire no podría detener su ataque, Infernape se lanzó hacia adelante, impactándolo directamente en el estómago con el intenso Flare Blitz. La energía del ataque se desbordó, causando una enorme explosión que envió a ambos combatientes de vuelta a sus entrenadores. Pasaron unos momentos, y al principio parecía que ninguno de los dos iba a levantarse. Pero antes de que el profesor Kukui pudiera decir que había sido un doble knockout, Infernape empezó a moverse. Le costó un momento recuperar el equilibrio, pero finalmente lo hizo y se irguió, mirando fijamente a Paul a los ojos. Electivire no puede luchar, lo que significa que Ash gana la cuarta batalla. Entrenadores, envíen a su próximo Pokémon. Mientras Ash recordaba a Infernape y le agradecía por tan buena batalla, comenzó a pensar en el próximo Pokémon que iba a enviar. Prácticamente le había rogado que le diera la oportunidad de luchar en una batalla para demostrar que era una valiosa incorporación al equipo. Ash intentaba tranquilizarla diciéndole que no importaba si era buena o no, porque si no lo era, siempre podían entrenar para mejorar, o incluso si no quería luchar, a él le parecería bien. Pero ella insistió, y allí estaba Ash, a punto de presenciar su primera batalla. Bueno, veamos qué tienes. Esto va a ser divertido. Latias, te elijo a ti. Trapión, prepárate para la batalla. Ash volvió a fruncir el ceño al descubrir otro poderoso Pokémon de Paul. Este Pokémon en particular le había dado muchos problemas en Sinnoh, donde, en la conferencia del Lirio de los Valles, había eliminado a la mitad de su equipo él solo, y necesitó la combinación de esos tres Pokémon, Gliscor e Infernape para finalmente derrotarlo. Parecía que Pablo no estaba jugando con esta batalla. Paul, sin embargo, simplemente miraba con los ojos abiertos al Pokémon al que se enfrentaba. Lo reconoció por su parecido con otro Pokémon que vio en Sinnoh, en el mismo torneo donde perdió contra Ash. Se enfrentaba a Latias, un Pokémon legendario y la versión femenina de Latios, el mismo Pokémon que utilizaba ese entrenador con el Darkrai. ¿Entonces Ash tiene un legendario en su equipo ahora? ¡Qué interesante! Pensó Paul, mientras reflexionaba sobre la batalla que estaba a punto de comenzar. Era evidente, a simple vista, que este Pokémon no tenía tanta experiencia como el Latios que Tobias usaba en Sinnoh. Incluso ahora, la legendaria roja estaba algo nerviosa mientras miraba con curiosidad a su oponente. La misma inquietud que experimentaban muchos Pokémon jóvenes en su primer combate. Una mezcla de miedo y emoción ante la perspectiva de un combate. Entonces, o es un joven legendario o simplemente uno sin experiencia. Parece que Ash se la ha jugado, resumió Paul, mientras intentaba determinar su posición en esta batalla. Nunca había luchado contra un Lati, de ninguno de los dos tipos, así que no estaba completamente seguro de sus capacidades. Sin embargo, conocía su doble tipo psíquico dragón, lo que significaba que su Drapión, de tipo veneno oscuro, ya tenía una gran ventaja sobre el legendario. Sonriendo ante este giro de los acontecimientos, Paul decidió que iba a terminar esto rápidamente. Drapión, usa pulso oscuro. Latias, sube al aire. Cuando Drapión disparó una ráfaga de energía oscura hacia la dragona, esta respondió volando hacia arriba a toda velocidad. Sin dejarse intimidar por el aumento de velocidad, Paul simplemente decidió seguirla de cerca y continuar la ofensiva. Latias, por su parte, esperaba órdenes. Ash, ¿qué debo hacer? Gritó, usando sus habilidades psíquicas para comunicarse mentalmente con Ash para que su oponente no las escuchara. Estoy pensando que es un Pokémon poderoso, así que debes tener cuidado. Ash pensó, mientras observaba al Drapión con ojo crítico.
Sabía por experiencia que era difícil pillar desprevenido a este Pokémon, pues su capacidad de ver desde cualquier ángulo hacía casi imposible cualquier ataque sorpresa. Fue entonces cuando a Ash se le ocurrió una idea. Latias, usa aliento de dragón continuamente. Necesitamos crear una cortina de humo. Asintiendo, Latias disparó un aliento de dragón justo a tiempo para contrarrestar un misil ping que Drapion había disparado al cielo. La explosión resultante cubrió el campo de batalla con una nube de polvo. Ahora Latias, vuélvete invisible. Ordenó Ash, lo que hizo que Latias abriera los ojos de par en par. No había pensado en usar su invisibilidad. Usando el humo como cubierta, Latias se cubrió de energía psíquica, lo que le permitió reflejar la luz que la golpeaba, haciéndola invisible a simple vista. Cuando el humo finalmente se disipó, ella prácticamente había desaparecido. Algo que inquietó mucho a Paul. ¿A dónde fue? Ahora, Latias, usa garra de dragón. Y cuidado con su cola. Latias escuchó la advertencia y sabía perfectamente que Ash tenía razón en estar cansado. Pero en ese momento no le importó. Estaba disfrutando demasiado, la emoción de la batalla, la adrenalina de enfrentarse a otro Pokémon en una prueba de fuerza y habilidad. Así que, se deshizo de toda precaución y simplemente atacó con la mayor fuerza posible, sin concentrarse en mantener la guardia alta. Entonces, cuando lanzó el ataque y vio que Drapion había sido herido por el poderoso movimiento tipo dragón, ya había comenzado a celebrar para sí misma y se perdió la advertencia de Ash. Latias, detrás de ti. Pero antes de que pudiera darse cuenta de su error, una garra la agarró del cuello de repente, haciendo que perdiera su invisibilidad cuando el Pokémon Escorpión Ogro la azotó de repente. Mientras tanto, Paul no pudo hacer más que sonreír. Esa fue una buena estrategia, Ash, te lo concedo. Sin embargo, la inexperiencia de tu Pokémon podría haberte costado la batalla. Ahora Drapion, termina esto con un veneno cruzado. Drapion no dio señales de haber escuchado la orden de Paul, pero la cumplió de todos modos. Arrastró a Latias hasta donde estaban sus garras y la golpeó con un poderoso veneno cruzado, provocando un grito de dolor en el dragón. Drapion terminó azotando a Latias contra el suelo, dejándola inconsciente. Latias no puede luchar, lo que significa que Paul gana la quinta batalla. Entrenadores, envíen a sus últimos Pokémon. Sin embargo, Ash había corrido al campo de batalla para ver cómo estaba Latias. Había resultado bastante herida en aquella batalla. Latias, ¿estás bien? Todo lo que obtuvo como respuesta fue un gruñido, antes de que Latias lo mirara. Siento no haberte escuchado. Debes pensar que soy una decepción. Murmuró en voz baja, tan bajo que Ash casi se lo pierde. Pero no lo hizo. Latias, no me decepcionas. Drapion es un Pokémon fuerte, mucho más fuerte que muchos de mis Pokémon más experimentados. Y aún así, esta fue tu primera batalla. Claro, cometiste un error, pero eso significa que tienes margen de mejora. Así que no te castigues por ello, Latias la tranquilizó Ash, asegurándose de que Latias supiera que no había hecho nada malo. Parecía que eso funcionó, ya que Latias dejó de gemir y lo miró con lágrimas en los ojos, antes de comenzar a acurrucarse contra él. Contenta de estar animada, Ash sacó su Pokébola y la devolvió. Ahora descansa un poco Latias, hiciste lo mejor que pudiste. Muy bien, comencemos la batalla final, pensó Ash mientras regresaba a su lugar para terminar la batalla. Misty hizo una mueca por la última batalla, ya que le dejó un mal sabor de boca. No culpó precisamente a Paul, por mucho que quisiera hacerlo, pero esa batalla fue extremadamente dolorosa de ver. Conocía bien a Latias de cuando se conocieron en Alto Mare, y sabía que la juguetona legendaria estaba ansiosa por demostrarle su valía a Ash. Así que perder tanto debió haberle dolido personalmente. Pero al mismo tiempo, sabía que a Ash no le importaría. Estaría un poco deprimido por haber perdido ese enfrentamiento, pero nunca la culparía a ella ni a ninguno de sus Pokémon. Esa era una de las cualidades más admirables de él, admitió Misty. Se preguntaba cómo iría esta última batalla. Si Ash perdía, terminaría en empate y tendrían que librar otra batalla. Conociendo a Ash, querría terminarla con esta batalla, así que se preguntaba a quién usaría. Sería una batalla difícil, sin duda, y ahora Ash no podía permitirse más riesgos. Pero cuando Ash llamó a su último Pokémon, ella no pudo evitar sentirse confundida. ¿Qué está haciendo? Weavile, prepárate para la batalla. Muk, hagámoslo. Eso hizo que todos se quedaran mirando dos veces. ¿Un Muk? ¡Guau! ¿Es un Muk? ¿Por qué es de un solo color? Preguntó Lana en voz alta, lo que llamó la atención de Lillie.
Eso es porque es un canto Muk. A diferencia de los que tenemos aquí, su coloración es de un solo color, y es de tipo veneno puro, en lugar de veneno oscuro, explicó Lillie, tras haber leído sobre ello en un libro. Paul, sin embargo, estaba atónito. ¿Un Muk? Aún intentaba asimilar la elección de Pokémon de Ash. Sabía que Ash tenía una gran variedad de Pokémon, pero todos solían compartir una de dos cualidades principales. O eran increíblemente rápidos o increíblemente poderosos. Este Muk no parecía ser ninguno de los dos. O tal vez ese era el punto. Decidiendo que no valía la pena pensar demasiado en ello y en lugar de concentrarse en asegurarse de ganar esta batalla, se concentró nuevamente en la batalla. Weavile, garra de metal. Avanzando velozmente, Weavile cargó el ataque de tipo acero, sabiendo perfectamente que causaría mucho daño al tipo veneno. Sin embargo, Ash no dijo nada, simplemente observando cómo Weavile se lanzaba hacia su Pokémon. Quizás esté entrando en pánico, lo mejor es aprovechar su falta de concentración, decidió Paul, antes de volver a centrarse en el ataque de Weavile, justo cuando este impactó. Para su sorpresa, y la de todos excepto Misty, Pikachu y Ash, el ataque no hizo nada. Apenas afectó al Pokémon de tipo veneno. De hecho, apenas le hizo daño, simplemente rebotando el ataque hacia Weavile, obligándolo a retroceder. Decidiendo seguir a la ofensiva, Paul pasó por alto esto y llamó a su siguiente ataque. Weavile, usa corte nocturno. Y así, Weavile atacó de nuevo, pero sin diferencia en los resultados. Después de ese ataque, Paul ordenó un ataque tras otro, con cada uno obteniendo el mismo resultado. De repente, Ash habló por primera vez en varios minutos. Ahora, golpe de cuerpo. Y para sorpresa de todos los presentes, Muk asfixió repentinamente a Weavile, cubriéndolo por completo. Tras unos segundos, se apartó de Weavile, revelando que había quedado inconsciente. Weavile no puede luchar, lo que significa que Ash gana la sexta batalla. Con 4 victorias contra 2 de Paul, Ash gana esta batalla. Anunció el profesor Kukui, provocando que todos los presentes comenzaran a gritar de celebración. Mientras tanto Ash, después de devolver su Muk, se dirigió hacia Paul. Oye, Paul, fue una gran batalla. Deberíamos repetirla alguna vez, dijo Ash con sinceridad, ofreciéndole la mano a Paul. Paul miró su mano por un momento, antes de sonreír y aceptarla, estrechándola y admitiendo la derrota. Me alegra que hayas seguido entrenando. Me alegra ver que no eres tan predecible como me gusta creer, dijo Paul, con una sonrisa burlancia. Ash, riéndose de su cumplido ambiguo, simplemente le devolvió la sonrisa, antes de notar una luz en el rabillo del ojo. Su nuevo. Un momento, Paul. Vuelvo enseguida, dijo Ash apresuradamente, antes de correr hacia su nuevo, que estaba en las gradas. Pikachu y Absol estaban allí, observando el huevo con curiosidad. Se preguntaban qué sería mientras Ash corría a revisarlo. En cuanto llegó, el huevo empezó a brillar. Ash, al recuperar el aliento, notó que era el huevo blanco y azul claro el que estaba eclosionando. Pronto empezó a cambiar de forma, con 2 alas enormes que se formaban alrededor de su cuerpo. Un cuello largo empezó a formarse y una cola larga empezó a curvarse, hasta que el Pokémon se convirtió en una bola. Cuando el resplandor finalmente se apagó, Ash por fin pudo ver bien al Pokémon que acababa de eclosionar, y se quedó sin aliento. Incluso Mew y Azelf, que habían estado observando todo el evento desde la cabeza de Ash, quedaron impactados por el Pokémon que había estado dentro del huevo. Es una lujía. Looker estaba bebiendo un whisky doble con hielo mientras hojeaba las notas que había obtenido sobre la última incursión de los ultraentes, y lo único que sentía era frustración. Según estas notas, la incursión había sido breve. Un ataque breve contra un entrenador que se alojaba con el profesor regional, donde fueron repelidos, presumiblemente por el profesor. Después, se retiraron a su agujero de gusano y cerraron la brecha. Fin de la historia. Y eso era lo que más frustraba a Looker, porque sabía que probablemente se trataba de algo único. Una aparición breve que causaría mucho revuelo en la comunidad científica y lo dejaría en una búsqueda inútil durante 1 o 2 meses, asegurándose de que no volviera a ocurrir. Aunque, conociendo su suerte, tendrá que lidiar con esto de nuevo dentro de un par de años. Solo podía esperar no terminar con otra Annabelle. Hablando de Annabelle, Looker la miró de reojo al otro extremo de la cabina, donde estaba sentada sola y aislada de los demás agentes. Parecía estar concentrada en su espión, acariciando suavemente su pelaje con un movimiento lento y tranquilizador. Parecía estar tan nerviosa como él por todo el suplicio.
No asumas que compartimos las mismas preocupaciones, Looker, dijo Annabel lentamente, sin siquiera levantar la vista de su espión. Looker, casi saltando del asiento, maldijo en voz baja mientras derramaba su bebida encima. Tras limpiarse bien la camisa con servilletas, volvió a mirar a Annabel con expresión interrogativa. ¿Y qué quieres decir con eso? Preguntó Looker, mirándola con extrañeza. Todo lo que Annabel hizo fue sacudir la cabeza y suspirar profundamente, luciendo algo decepcionada. Lo que quiero decir, detective Looker, es que le preocupa más la perspectiva de tener que hacer un trabajo que no le beneficia a usted, solo a la gente. A mí, en cambio, me preocupa más que las mismas criaturas que intentaron secuestrarme o matarme podrían estar sueltas ahora mismo, replicó Annabel con severidad. Decidiendo que no estaba de humor para discutir con ella, simplemente levantó las manos en desafío y caminó de regreso a donde estaba sentado con los otros agentes, quienes simplemente estaban sentados allí disfrutando del espectáculo. Diga lo que diga, Annabel, mientras haga lo que se supone que debe hacer, me da igual qué motivos tenga para preocuparse, dijo Looker arrastrando las palabras, apurando el resto de su bebida mientras volvía a sentarse. Sin ganas de replicar, Annabel simplemente volvió a acariciar a su espión. Espión había sido uno de sus primeros Pokémon y con quien se sentía más conectada. Su sola presencia bastaba para calmarla. Porque, sinceramente, Annabel estaba aterrorizada por lo que podría enfrentar. Su último encuentro con las bestias casi le costó la vida, y la perspectiva de enfrentarse a una de ellas de nuevo era, sinceramente, lo más aterrador que podía imaginar. Atención a todos los pasajeros, estamos a punto de aterrizar en la isla Melemele, por favor regresen a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. La repentina voz en el intercomunicador hizo que Annabel saltara de repente, provocando que su espión activara un ataque psíquico, listo para atacar a cualquiera que se atreviera a amenazar a su entrenador. Tomando una respiración profunda, Annabel acarició suavemente la espalda de espión, comenzando por su cuello y bajando hasta su cola. Tranquilo, espión, solo me asusté. Estaremos bien, lo tranquilizó Annabel, aunque parecía estar hablando más consigo misma que con otra cosa. Aquí vamos de nuevo. Tengo una lujía y Ash quedó en completo shock ante este nuevo acontecimiento. Ni siquiera todos los extraños sucesos del fin de semana lo habrían preparado para esto. Uno de los huevos que le había dado el legendario de la vida, y a quien le había confiado, había eclosionado en un lujía. Hablando del lujía, parecía que el joven legend observaba con curiosidad, observando el entorno con los ojos abiertos. Tenía un cuerpo de aproximadamente 1 metro de largo, con un cuello que le añadía medio metro de longitud, y una cola de poco menos de 1 metro. Y su envergadura, incluso plegada, parecía descomunal. Y lo más aterrador era que Ash sabía por experiencia que esto no era ni de lejos lo más grande que podían llegar a ser. Ni de cerca. Pero parecería que el bebé Lujía acababa de ver a Ash, ya que los ojos del joven guardián del mar se iluminaron cuando aterrizaron en Ash. Esa fue la advertencia que recibió Ash antes de que él, no tan pequeño, bebé legendario lo golpeara, derribándolo y procediendo a acariciarle la mejilla. Misty, notando la conmoción, decidió acercarse para ver en qué travesuras estaba involucrado Ash ahora. Ash, ¿qué haces? Vamos, todos queremos hablar con Arceus. Es un Lujía. Terminó Misty con un chillido, elevando la voz varias octavas al reconocer al bebé legendario. Ash intentó responder, pero fue rápidamente aplastado nuevamente, y la única respuesta verbal de Misty fue un arrullo de satisfacción mientras la pequeña Lujía continuaba mostrando su afecto por Ash. Esto llamó la atención de todos los demás, que estaban bombardeando a Paula preguntas, así que comenzaron a acercarse a Ash. Solo para verlo en el suelo con un extraño Pokémon encima. Kiawe fue el primero en reaccionar. Oye, ¿ese es otro Pokémon de los huevos de Ash? No puedo decir que conozco ese tipo de Pokémon, profesor. Pero Kukui estaba demasiado absorto, pues era uno de los pocos nativos de Alola que reconocía al Pokémon increíblemente raro y poderoso que acunaba a Ash como un padre. Y la vista le resecó la garganta. Lujía y balbució finalmente Kukui, dejando a sus estudiantes especialmente confundidos. ¿Lujía? Preguntó Lille con cierta preocupación, disgustada por el hecho de que el profesor, su principal guía sobre legendarios extranjeros, aparte de Ash, estuviera completamente en shock. Y que Misty, una vieja amiga de Ash, también estuviera allí con la boca abierta como un Magikarp. Después de 1 minuto de ser prácticamente aplastado por el Pokémon buceador, Ash pudo sentarse lo suficiente para responderle. Lujía es el legendario guardián del mar, o al menos esa es su función principal.
He conocido a varios a estas alturas. Esto hizo que los ojos de la tripulación de Alola se abrieran de par en par, al darse cuenta de que estaban ante otro legendario. Incluso Paul, quien sabía bastante bien que Ash tenía experiencia con legendarios, y que no le había sorprendido que usara a Latias en combate, se quedó atónito al ver al Pokémon con aspecto de dinosaurio. ¿Qué clase de vida vivió este hombre? Pero mientras miraban en estado de shock, Ash logró levantar a Lugia con ambos brazos, lo que de alguna manera aumentó la sorpresa de todos los que miraban, ya que el bebé no era exactamente pequeño o de aspecto liviano, y se giró para dirigirse a ellos. Oye, no me gustaría ser incómodo, pero ¿podríamos ir a algún sitio para que revisen a Lugia? Estuvimos en el laboratorio cuando nació Absol, así que estuvo bien, pero solo quiero, empezó Ash, pero se detuvo al pensarlo un momento. Ni siquiera sé qué género tiene este Lugia, murmuró para sí mismo, antes de continuar con lo que les decía a los demás. Solo quiero que revisen a Lugia en el centro Pokémon rápidamente, resumió Ash. Y con eso, se dio la vuelta y empezó a llevar a Lugia al centro Pokémon, con Pikachu y Absol siguiéndolo de cerca. Sonriendo para sí misma, cuando se dio cuenta de que Ash había logrado capturar a un Lugia recién nacido sin siquiera una segunda oportunidad y estaba más preocupada por su salud que por cualquier otra cosa, Misty simplemente se rió para sí misma antes de comenzar a trotar. Oye, espera. No puedes irte de aquí con un bebé legendario como si no fuera gran cosa. Oye, Ketchum. Y con eso, todos salieron de su estupor y pronto corrieron tras Ash con sonrisas en sus caras. Después de todo, para Ash, este fue solo otro fin de semana. Arceus contemplaba la región de Alola desde su trono en el Salón del Origen, admirando las 4 islas. Eran hermosas. Arceus siempre se había sentido algo orgullosa del trabajo que había dedicado a Alola, pues era una región hermosa. Vigilada con esmero por las deidades guardianas y custodiada por el dúo cósmico, era un paraíso para muchos Pokémon. Pero había un oscuro secreto sobre la región de Alola, uno que solo conocían los legendarios del mundo encargados de protegerla. E incluso entonces, algunos de los más inexpertos, como la alegre Latias de Alto Maré, no lo sabían. Y si Arceus tenía algo que decir al respecto, así se quedaría. Lo último que necesitaba era que alguien como el elegido se enterara. Había demasiado en juego como para que él se involucrara. Esta vez no. Entonces Arceus sintió una presencia detrás de ella, pero no se dirigió a ellos al principio, sino que decidió recomponerse antes de hablar. Después de un breve momento de calmarse, algo que rara vez tenía la oportunidad de hacer durante estos momentos caóticos, finalmente se dirigió a la presencia detrás de ella. Saludos, Yveltal. Espero que estés bien. Yveltal, la encarnación legendaria de la muerte y el Pokémon Destrucción, simplemente estaba allí parado con sus alas plegadas hacia adentro, mirando estoicamente hacia el Pokémon Alpha. Sí, estoy bien. Vine como me ordenaron. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Preguntó Yveltal cortésmente, haciendo una ligera reverencia. Me preguntaba si podrías ponerme al día sobre la situación con el elegido. Entiendo que tu hermana lo visitó recientemente, ¿no? Yveltal asintió antes de hablar de nuevo. De hecho, fue la última en darle un regalo ayer, si no recuerdo mal. Le regaló un montón de huevos, para representar la nueva vida. O algo así, como imagino que diría. Arceus asintió para sí misma, complácida con esto. ¿No sabrás qué Pokémon había en esos huevos? Tengo curiosidad por ver quiénes son los campeones de la próxima generación del elegido, admitió Arceus. Pero para su decepción, Yveltal negó con la cabeza. Me temo que no, porque mi hermana suele ser vaga y evasiva con sus pensamientos. Lo único que sé es que todos los Pokémon dentro de esos huevos tienen la suerte de ser naturalmente más fuertes que la mayoría de los Pokémon. Arceus se miró pensativamente y luego asintió en señal de aprobación. Bien, el elegido necesitará campeones más poderosos en el futuro, dijo Arceus antes de reírse levemente. Pero conociendo al elegido, no le importaría en absoluto. Finalmente, girándose para mirar a Yveltal, continuó. ¿Y qué pasa con la situación de los demás portadores de regalos? Creo que el día del elegido ha comenzado con el trío del lago entregando sus regalos. Y, que yo sepa, le han otorgado bendiciones basadas en su atributo principal. Desconozco los detalles. Además, Rayquaza me ha informado que estará hoy en la región de Alola. Esto tomó a Arceus por sorpresa, provocando que ella levantara una ceja ligeramente. No sabía que Rayquaza ya había preparado su regalo, dijo Arceus pensativa, mientras intentaba recordar el progreso del Pokémon celestial en la preparación de su regalo, solo para ser interrumpida por Yveltal.
No lo ha hecho, o al menos no todavía. Irá allí para mediar entre Groudon y Kyogre mientras entregan sus regalos, corrigió Yveltal rápidamente. Satisfecho con esto, Arceus procedió a mirar a Yveltal a los ojos. ¿Y qué hay de tu regalo? ¿Cómo van los preparativos? Esto provocó que Yveltal se moviera ligeramente incómodamente, poniendo peso en cada pie y luego alternando con el otro. Está saliendo adelante. Cuando me pediste esto, debo admitir que me quedé impactado. Sin duda, fue una petición interesante. Espero que sepas que solo acepto esto porque es para el elegido, informó Yveltal, mientras apartaba ocasionalmente la mirada de la severa mirada de Arceus. ¿Y estará listo en una semana, como acordamos? Preguntó Arceus de nuevo, sin apartar la mirada. Yveltal simplemente asintió, todavía evitando su mirada atenta. Sí, se hará. Aunque todavía me opongo un poco a volver a romper las reglas de la naturaleza. Incluso cuando se lo comenté a los Dusknoirs responsables de ayudarme a preparar este regalo, se opusieron firmemente. Espero que sepas lo que haces. Arceus asintió nuevamente, antes de volverse hacia donde ella estaba mirando la región de Alola. Yo también lo espero. Pero al elegido hay que instruirlo. Hay que protegerlo de lo que está por venir. Y dicho esto, cerró fuertemente los ojos. Hay que protegerlo y de ellos. Ash estaba esperando pacientemente en el Poké Centro mientras su equipo de Pokémon y su bebé Lugia eran revisados por la enfermera Joy. Estaba charlando con Misty y contándole todo lo que había hecho desde la última vez que la vio, y el motivo de su estancia en Alola. También le contó lo sucedido en los últimos días, desde la aparición de sus Pokémon en Alola, las repentinas apariciones de los legendarios e incluso las razones específicas por las que lo visitaban estas criaturas. Todos los demás también estaban escuchando atentamente, disfrutando de oír a Ash recordar los acontecimientos recientes de una manera un tanto exagerada, cuando de repente la enfermera Joy lo llamó. «Señor Ketchum. Sus Pokémon ya están listos para ser recogidos». Poniéndose de pie con Pikachu sobre su hombro, y seguido de cerca por Absol, Ash se dirigió al mostrador del Poké Centre donde ahora residían 7 Pokébolas. «Hola, ¿cómo están todos?», preguntó Ash al llegar al mostrador, con la preocupación reflejada en sus palabras. «Bueno, tu equipo principal está bastante bien, solo un poco cansado. Mientras no tengan más batallas importantes hoy, deberían estar perfectamente bien. ¿Y Lugia?». Esto hizo que la enfermera dudara un poco, antes de recomponerse y continuar. «Aunque no soy experta en Pokémon legendarios, hice lo que pude y puedo contarte lo básico. Esta Lugia es hembra, tiene la habilidad multiescala y goza de perfecta salud», informó Joy con una sonrisa tranquilizadora. Satisfecho con esto, Ash recogió las Pokébolas y se las guardó en el cinturón antes de regresar con los demás. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una pequeña explosión lo interrumpió, provocando que el humo llenara la zona común. «Prepárate para los problemas. Y hazlo doble». «Otra vez no», murmuró Ash para sí mismo. Ya estaba demasiado acostumbrado a esto, así que ni siquiera le hacía gracia. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Así que, con una sonrisa burlona, se giró hacia Pikachu. «Oye, Pikachu, ¿por qué no les mostramos tus nuevos poderes?», susurró, haciendo que el rostro de Pikachu se iluminara y luego esbozara una sonrisa malvada. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera poner en práctica su plan, Absol saltó hacia adelante, cargando un ataque con su cuerno. Sin perder tiempo, ni siquiera permitiendo que el equipo Rocket terminara su lema, desató el ataque Tajo Nocturno contra el humo, lo que provocó una explosión seguida de un grito de satisfacción del trío torpe. «Oye, ni siquiera terminamos nuestro lema, maldito mocoso». «Sí, al menos respeta el lema». Y con eso, comenzaron a gritar obscenidades, mientras Misty se dirigía hacia Ash. «¿Estos idiotas todavía te siguen? Han pasado 5 años, ¿cuándo se rendirán?», preguntó Misty con cara de asombro. «Honestamente, llevo un tiempo pensando lo mismo. Creo que nunca me libraré de ellos». Pikachu, sin embargo, se sentía muy orgulloso. Su pequeña acababa de saltar y silenciar a los Rockets sin dudarlo. Y lo hizo tan bien que estaba tan orgulloso. Estaba un poco emocionado. Pero ese sentimiento feliz se hizo añicos de repente cuando una bola de sombra voló repentinamente desde el humo, golpeando a Absol en el pecho y enviándola a volar hacia atrás. Y Pikachu vio rojo. Mientras Mimikyu avanzaba a grandes zancadas, con la intención de matar a Pikachu y a todos aquellos que intentaran detenerlo, Pikachu de repente se lanzó hacia adelante desde el hombro de Ash, cargando una cola de hierro y destrozando el piso donde Mimikyu estaba parado, quien apenas logró evitarlo.
Mimikyu entonces aprovechó esta oportunidad para lanzar otro ataque, pero Pikachu lo desvió con un agresivo movimiento de su cola. Totalmente furioso, Pikachu comenzó a preparar un ataque. No iba a permitir que nadie, y mucho menos este Pokémon enloquecido, lastimara a su hijo y saliera airoso. Y con eso, lanzó un rayo supremamente poderoso que hizo que el suelo donde estaba se agrietara con la fuerza de su propio poder. El rayo se estrelló contra Mimikyu, obligándolo a retroceder hacia los cohetes antes de que la poderosa explosión explotara, enviándolos a todos volando a la distancia. Bueno, eso salió bien. Mejor que nuestro último intento. Eso no dice mucho realmente. Pero aún así, al menos esta vez tenemos algo de dignidad mientras gritamos. Estamos despegando otra vez. Y con eso, Pikachu respiró hondo aliviado. Ser un padre sobreprotector era agotador. Pero antes de que pudiera relajarse, él y todos los presentes, desde Ash, hasta Misty, Paul y la tripulación de Alola, se sobresaltaron por el repentino sonido de mucha gente corriendo aterrorizada. Al caminar afuera, vieron que todo el pueblo estaba alborotado, corriendo despavorido. Al parecer, algo estaba pasando hoy. Y lo más probable era que tuviera algo que ver con Ash. Paul, que no era de los que andaban con rodeos, se interpuso frente a uno de los ciudadanos en pánico. ¿Qué está sucediendo? Hay un montón de legendarios en la playa. Es el fin de los tiempos. Chilló histérico el ciudadano antes de volver a salir corriendo. Paul se volvió hacia Ash y lo señaló con el dedo. Creo que vinieron por ti, Ketchum, dijo Paul arrastrando las palabras, aparentemente ya acostumbrado a esta locura. Ash, sin embargo, solo pudo reírse. Nunca hay un momento aburrido. Y dicho esto, corrió a la playa para intentar apaciguar a los legendarios antes de que vinieran a buscarlo. Ala estaba disfrutando de una buena taza de café caliente, preparándose para comenzar el día. Aunque odiara admitirlo, la edad empezaba a pasarle factura. Tardaba más en levantarse por las mañanas. Le costaba más alimentar a todos sus Pokémon. Y descubrió que dependía cada vez más del café para despertarse. Pero no le importaba, era parte de la vida. Aún conservaba mucha energía, solo que le costaba un poco más arrancar que antes. Mientras tomaba su café, decidió revisar sus correos electrónicos. Hacía solo unos meses que dominaba esa maldita herramienta, así que intentaba usarla con la mayor frecuencia posible para no olvidarla. Y le resultó útil, ya que recibía cartas mucho más rápido que de pequeño, aunque ahora se llaman correos electrónicos. Menudos niños con sus palabras rebuscadas. Y tener la información al alcance de la mano era muy útil. Dios mío, qué viejo parezco. Ala se rió entre dientes, antes de terminar su café de un trago y cerrar la laptop, decidiendo que ya había pasado suficiente tiempo mirando la pantalla y se dirigió a la cocina a por otra taza de café. Pero mientras caminaba hacia la cocina y pasaba por una de las ventanas, notó una mancha amarilla con el rabillo del ojo, que lo detuvo. Supongo que este es ese tipo de día. Ala suspiró, preparándose rápidamente otro café antes de salir a su balcón. Al abrir la puerta, flotando allí en todo su esplendor, estaba el guardián de la isla Melemele. Tapu Koko. Hace tiempo, gran guardián. No he sabido nada de ti en varios años. Si no fuera por tu reciente interés en el joven Ash, habría asumido que las leyendas de otras regiones te habían llamado de nuevo a la batalla. Ala refunfuñó para sí mismo, sin levantar la vista de su café mientras lo revolvía. Una vez que lo removió a su gusto, tomó un sorbo y finalmente levantó la vista para dirigirse al acechante Tapu. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó Ala. Al principio, Tapu Koko no hizo nada, mirando fijamente a Ala, absorto en sus pensamientos sobre lo que iba a decir. Después de unos minutos, Tapu Koko asintió para sí mismo antes de mirar a Ala a los ojos. Ash, Ketchum, problemas. Esto hizo que Ala levantara una ceja ante el escurridizo tipo eléctrico. ¿Por qué nunca puede ir al grano? Se reprendió Ala mentalmente, antes de dejar de lado ese hilo de pensamiento. Ah, sí, lo recuerdo. Buen luchador, te interesaba especialmente su habilidad, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que te preocupa exactamente?, preguntó Ala, intentando descifrar lo que el Tapu intentaba transmitir. Aunque estaba agradecido con el guardián y se sentía honrado de ser el Kauna, incluso él tenía que admitir que el Tapu podía ser un poco impreciso al dar advertencias. No hay problema si viene y prepárense y ahora. Esto dejó a Ala en shock, dejándolo asombrado. ¿Se avecina un ataque? ¿Cuándo y qué puedo hacer para prepararme?, preguntó Ala, ya bastante nervioso.
Había sido Kauna durante varias décadas, y los Tapus nunca le habían ordenado prepararse para problemas. Pero Tapu Koko no dijo nada. En cambio, se giró y señaló la playa donde se encontraban el laboratorio y la casa del profesor Kukui. Luego señaló un televisor cercano, enviándole una pequeña chispa eléctrica y encendiéndolo. El televisor cobró vida y finalmente se fijó en el canal de noticias local. Y hay pánico en las calles mientras la gente corre para salvarse de la repentina aparición de 3 grandes personajes legendarios de Oen. Y mi copresentador, un experto en mitología de Oen, te contará más sobre ellos, Tom, informó el primer presentador de noticias. Gracias, Eileen, y sí, nos enfrentamos a la repentina aparición del grupo de legendarios comúnmente conocido como el trío meteorológico, compuesto por Groudon, Kyogre y Rayquaza. Aún está por determinar si su presencia es un mal presagio para nuestra región o una bendición disfrazada, declaró el segundo presentador de noticias. Ala palideció ante esto, al ver imágenes en pantalla de los 3 poderosos legendarios merodeando por la playa, con una pequeña horda de Pokémon observándolos atentamente, con ataques ya cargados, pero retenidos. Como si simplemente esperaran una razón para desatarlos. Ala simplemente negó con la cabeza, sorprendido. ¿Y entonces qué hago?, preguntó Ala mientras se giraba hacia Tapu Koko, solo para descubrir que había desaparecido, dejando solo una pequeña gema morada oscura donde estaba. Ala se acercó a la gema y la recogió, inspeccionándola atentamente antes de darse cuenta de lo que Tapu Koko quería que hiciera. Creo que hoy tengo que visitar al profesor y a Ash, pensó Ala en voz alta, antes de terminar su café de un trago intenso antes de volver a entrar, ahora con un objetivo para el día. Mientras Ash se dirigía a la playa, abriéndose paso entre la interminable multitud de personas que estaban decididas a escapar del llamado Armagedón, comenzó a reflexionar sobre lo que estaba a punto de suceder. Estaba a punto de recibir otro regalo, de parte de algunos de los legendarios más imponentes, a juzgar por las reacciones de los demás. Y el hecho de que aparentemente hubiera múltiples legendarios también empeoró las cosas. Las únicas veces que se enfrentaba a varios legendarios a la vez solían terminar en una gran pelea que devastaba el área circundante. Pues sí, eso fue bastante preocupante. Y al mirar a su grupo, se dio cuenta de que probablemente era el más tranquilo allí. Lana parecía extremadamente preocupada, con gotas de sudor rodándole por la cara mientras intentaba aparentar determinación, con Popplio visiblemente asustado en el hombro de Lana. Kiawe parecía furioso y decidido, aferrándose a una Pokébola con tanta fuerza que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Lilie parecía aterrorizada al darse cuenta de que corrían hacia legendarios muy poderosos y temperamentales, e incluso Snowy temblaba en sus brazos. Mallow se mantenía cerca de Ash, pues ya había comprendido que estar detrás de él era probablemente el lugar más seguro al tratar con estos legendarios. Y Sófocles, en realidad, Ash no podía entender lo que sentía Sófocles, sobre todo porque le costaba seguir el ritmo del grupo. Los demás, sin embargo, se veían mejor. Paul parecía decidido, pero a la vez curioso, pues no se perdía la oportunidad de ver Pokémon tan poderosos. Misty parecía emocionada. La oportunidad de vivir la clase de aventura que solía tener con Ash era demasiado buena como para estar nerviosa. Absol parecía nervioso, pero Pikachu había pasado del hombro de Ash a su espalda, tranquilizándola un poco. Y Pikachu ya estaba acostumbrado a estas tonterías. Al llegar finalmente a la playa, Ash por fin pudo ver a los legendarios con los que estaba lidiando. Y, sinceramente, no fue nada tranquilizador. Allí, a punto de iniciar una pelea, se encontraba la encarnación física de las fuerzas de la naturaleza. En el océano, creando una pequeña vorágine a su alrededor, estaba Kyogre, el creador y protector de los océanos. Y en tierra, bañado por la brillante luz del sol, y, de alguna manera, siendo el único que disfrutaba de ella, y lanzando una mirada furiosa a Kyogre, estaba Groudon, el creador y formador de la tierra. Y entre los dos, con aspecto extremadamente agitado y exasperado, estaba Rayquaza, el guardián del cielo, y el único del trío con quien Ash se sentía relativamente cómodo. Al mirar atrás a su grupo, Ash sintió que una sensación de terror se apoderaba de sus amigos al darse cuenta de los legendarios con los que se enfrentaban. Misty y Paul estaban en guardia, sacando Pokébolas y preparándose para lanzarlas. Kiawe y Sófocles estaban aturdidos por la sorpresa. Mallow y Lily temblaban de miedo. Y Lana estaba igual de sorprendida, aunque con un ligero brillo en sus ojos al concentrarse en Kyogre. Pero el que más miedo tenía era Pikachu. Dios mío, otra vez no. Ash, tienes que asegurarte de que no me posea de nuevo.
No voy a volver a ser su marioneta, no quiero involucrarme en otra pelea legendaria. Ya he tenido suficiente. Exclamó Pikachu, y se metió en la bolsa de Ash, intentando evitar la mirada de los legendarios en pugna. Absol quedó atónito y confundido. ¿Estaba poseído por uno del trío del clima? ¿Qué? Pero antes de que Absol pudiera obtener respuesta a su pregunta, el trío de legendarios notó a Ash y comenzaron a moverse hacia él. Para horror de todos los que estaban detrás de él. Pero antes de que pudieran acercarse a él, Ash fue repentinamente rodeado por sus Pokémon, todos ellos protegiéndolo con sus cuerpos y cargando ataques. Esto logró detener el avance de los legendarios, pero también pareció molestar a dos de ellos. Insepitos campeones del elegido. No estamos aquí para un desafío. Si lo hiciéramos, los habríamos incinerado. Groudon rugió con tanta fuerza que creó una ráfaga de viento lo suficientemente potente como para empujar al Pokémon más pequeño unos centímetros hacia atrás. Pero antes de que pudiera continuar, Rayquaza le dio un coletazo en la nuca. Cállate, tonto gigante. Estamos aquí para entregarle un regalo, no para enfadarlo y retarlo. Lo regañó Rayquaza, antes de volverse directamente hacia Ash. Mis disculpas, elegido, estos dos son tan maduros como bebés, pero poseen el poder de cambiar la forma de la Tierra. Son un dolor de cabeza constante, y nunca desaparecen, explicó Rayquaza, esforzándose por representar a los dos legendarios infantiles. Este intento de tratar de calmar a todos funcionó de alguna manera, ya que Pikachu comenzó a sacar la cabeza de la bolsa de Ash, sintiéndose algo más relajado ahora que sabía que Rayquaza parecía estar actuando como mediador para los dos temperamentales legendarios. Sin embargo, la voz de Rayquaza también logró sacar a Latias de su Pokébola. ¿Señor Rayquaza? Preguntó Latias, antes de notar que Groudon y Kyogre también estaban presentes. Pero esta constatación se vio eclipsada por la visible sorpresa que tuvo el trío cuando ella apareció. «Joven Latias, ¿has cumplido con tu plan?», preguntó Kyogre, con un deje de sorpresa pero también de impresión en su voz. Sonrojándose por ser el centro de atención, Latias simplemente se encogió detrás de Ash, atrayendo la atención nuevamente hacia él. «Ah, sí, los regalos para el elegido. Permíteme presentarte primero el tuyo». Kyogre se preposicionó, lo que provocó que Groudon se enfadara visiblemente al ver que Kyogre entregaba su regalo primero, cargando un rayo solar hasta que Rayquaza lo fulminó con la mirada y absorbió el poder cargado. Kyogre miró a Groudon con suficiencia y se giró hacia Ash, flotando hacia él en una nube de agua controlada. Se concentró un poco, cerrando los ojos mientras canalizaba su poder a través de su cuerpo, haciendo que las líneas rojas de su cuerpo brillaran con un poder inexplotado. El poder comenzó a concentrarse y a girar justo frente a la boca de Kyogre, antes de convertirse en una pequeña bola. Esta bola entonces comenzó a brillar, antes de convertirse en un color azul real y luego descender a las manos expectantes de Ash. En cuanto lo agarró, Ash comenzó a inspeccionarlo atentamente, observándolo. Era una esfera pequeña, no más grande que una pelota de tenis, pero prácticamente irradiaba poder. Además de ser de un azul real similar al de Kyogre, parecía tener impreso el mismo símbolo que Kyogre tenía en su cuerpo. De hecho, le recordó un poco al orbe azul que poseía a Pikachu. Algo que Pikachu recuerda muy bien. Ah. Orbe azul. Me vuelvo. Y con eso, Pikachu saltó hacia atrás, a lomos de Charizard, y empezó a cargar un ataque. Para gran diversión de Charizard y Groudon. No te preocupes, ese no es el mismo orbe azul que, por desgracia, conoces. Es una canica azul, que contiene una fracción del poder del orbe. Si me parece un regalo apropiado, es por las propiedades que le otorga a quien lo posee. Agitando una de sus aletas hacia el Pokémon de Ash, Kyogre continuó. Si alguno de tus Pokémon se ofrece como voluntario, preferiblemente que no sea de tipo agua, te explicaré cómo funciona. Esto provocó que la mayoría de los Pokémon de Ash mostraran preocupación, tras haber escuchado la historia de la posesión de Pikachu por el orbe azul en Oren. Sin embargo, por pura curiosidad, Donphan dio un paso al frente, provocando una sonrisa en Kyogre. Excelente, si el elegido pudiera entregarme la canica azul. Mirando una vez la canica que tenía en la mano y una vez el tipo tierra que había sacado de un huevo, Ash, algo a regañadientes, entregó el pequeño globo. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, la canica brilló intensamente, disolviéndose en el tronco de Donphan. En cuanto fue absorbida por completo, comenzaron a aparecer líneas azules en el cuerpo de Donphan, con un patrón muy similar al de Kyogre, antes de que sus ojos brillaran de azul, para sorpresa de todos. Y esa fue la gota que colmó el vaso para Pikachu.
No dejaré que controles a mi amigo. Gritó con furia apenas contenida, antes de disparar un rayo cargado con la potencia suficiente para destrozar el suelo a pocos metros de él hacia Kyogre, solo para ser contrarrestado por un hiperrayo de Rayquaza. Los dos ataques masivos chocaron entre sí, antes de que el rayo comenzara a abrumar al hiperrayo, provocando que ambos ataques explotaran con la fuerza suficiente para derribar a la tripulación de Alola. Esto provocó que el resto de los Pokémon de la familia de Ash también comenzaran a cargar ataques, dispuestos a luchar contra los propios dioses para salvar a su miembro de la familia, antes de que fueran detenidos por la mano levantada de Ash. Chicos, está bien. Miren a Donphan. Todos lo hicieron. Y quedaron impactados. Allí estaba Donphan, cubierto por las líneas que marcaban a Kyogre, pero parecía estar completamente bien. Seguía actuando con normalidad, aunque algo confundido, y parecía tener control de sus acciones. Al ver que se estaban calmando, Kyogre comenzó a explicarse. Como pueden ver, la canica le hace al huésped el mismo efecto físico que el orbe, pero el resultado es completamente diferente. Ahora mismo, una parte de mi poder recorre el cuerpo de ese Pokémon y potencia su capacidad de combate. ¿Podrían lanzar un ataque, por favor? Asintiendo levemente, Donphan comenzó a cargar un hiperrayo y lo disparó contra una roca cercana, atravesándola por completo. Pero no se detuvo ahí. El rayo continuó avanzando, abriendo un gran desfiladero en la playa, antes de impactar contra un acantilado con suficiente fuerza para sacudir toda la pared rocosa. Esto hizo que todos los presentes miraran fijamente a Donphan. Como pueden ver, la canica azul ha aumentado considerablemente su fuerza, y además demuestra que esto es solo una pequeña parte de lo que soy capaz, presumió Kyogre, visiblemente feliz por la impresión que causó su don. Fue entonces cuando a Groudon se le acabó la paciencia y se lanzó hacia adelante con una esfera similar ya hecha. Sí, bueno, por mucho que te impresione su pequeño regalo, solo quiero que sepas que me robó esa idea, y por eso quería ir primero. Gritó Groudon, lanzando miradas amenazantes a Kyogre, quien simplemente se encogió de hombros ante el Pokémon del continente. Para disgusto de Rayquaza. Niños. Niños de verdad. Con ellos trabajo, murmuró Rayquaza. Fue entonces cuando Groudon presentó una versión roja de la esfera que Donphan acababa de absorber. Esta es la canica roja, la versión superior de las dos. No solo hace todo lo que la canica débil de Kyogre puede hacer, sino que también otorga al Pokémon que la porta el tipo fuego, siempre y cuando no lo tenga ya. Esto hizo que Kyogre se enojara instantáneamente por la explicación, lo que provocó que se volviera contra Groudon. Tonto. Mi canica no es inferior a la tuya, también beneficia al tipo agua, el tipo más poderoso, a los Pokémon que la usan. Acabas de evitar que decida eso. Lo desafió Kyogre, haciendo que Groudon se girara hacia él. Pero antes de que pudiera replicar, Rayquaza abofeteó a Kyogre, fuerte. Termina con esto de una vez, para que pueda irme a casa, se quejó Rayquaza, harto ya de su trío. Asintiendo en señal de acuerdo, Groudon se giró y se concentró en Ash. Invoca a tus tipos terrestres, tengo una segunda parte del don para otorgarte. Ash, desconcertado por la infantilidad de los dos legendarios principales, uno de los extraños efectos secundarios de comprender a los Pokémon, al parecer, simplemente asintió e hizo un gesto a sus Pokémon de tipo tierra para que avanzaran. Y mientras sus otros Pokémon de tipo tierra avanzaban, Donphan se concentró internamente y dejó que la canica azul se desconectara de su cuerpo para entregársela a Ash. Ahora, Donphan, Torterra, Gliscor, Garchomp, Seismitoad y Crocodile se encontraban ante el poderoso Pokémon de tipo tierra, observándolo atentamente mientras brillaba. Ese brillo se dividió en 6 luces distintas, antes de dirigirse a cada uno de los Pokémon de tipo tierra, sumergiéndolos brevemente en el resplandor antes de disiparse. Y ahora, he otorgado el conocimiento de las cuchillas del precipicio a tus Pokémon de tipo tierra. También les daría un aumento de poder como Zekrom hizo con tu Pikachu campeón, pero hacerlo con tantos Pokémon sería una violación de la naturaleza, explicó Groudon, antes de que Kyogre se riera a carcajadas. ¿Solo 6 recibieron el conocimiento? Ja. ¿Acaso todos los de tipo agua darían un paso al frente? Y como resultado, Skirle, Totodile, Kingler, Corphish, Buizel, Oshawott, Seismitoad, de nuevo, Lapras y Greninja dieron un paso adelante y procedieron a someterse al mismo proceso. Y ahora, a 9 Pokémon se les ha otorgado pulso originario, mi movimiento único. Usa este conocimiento con sabiduría. ¿Eso es un reto? Cuidado con la lengua, no sea que te la arranque. Pero antes de que pudieran empezar a pelear, Rayquaza los golpeó a ambos con un hiperrayo.
Se acabó. Terminamos. Ya entregaron sus regalos, ahora nos vamos. O si me ayuda Arceus, los mataré a los dos. Y así, avergonzados, los dos legendarios se dirigieron hacia el océano y emprendieron su camino a casa. Contento de no causar problemas, Rayquaza se volvió hacia Ash por última vez. Disculpas por esos dos, son una molestia. Nos veremos pronto cuando mi regalo esté listo, elegido. Y con una cortés reverencia, Rayquaza se elevó hacia el cielo, dejando la playa, antes caótica, tranquila y serena de nuevo. Después de que el polvo se asentó, Misty se acercó a Ash y le tocó el hombro. Bueno, ¿podrías explicarme qué pasó exactamente, por favor? Estamos un poco perdidos. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la lejana región de Hoenn, una adolescente de 15 años se encontraba en un camerino. Se preparaba para un concurso, donde exhibiría a sus Pokémon con gran belleza y gracia. Justo se estaba arreglando el pelo cuando alguien asomó la cabeza en el camerino. Señorita Serena, solo como recordatorio, su actuación comenzará en 5 minutos. Por favor, asegúrese de que usted y sus Pokémon estén listos. Al volverse para dirigirse a la asistente del concurso, Serena simplemente le sonrió. No te preocupes, solo necesito terminarme el peinado y estaré lista, explicó, lo que pareció satisfacer a la asistente mientras retiraba la cabeza de la puerta. Mientras Serena volvía al espejo para terminar de cepillarse el pelo, echó un vistazo rápido al atuendo que llevaba para el concurso. Como planeaba usar su Pancham, había creado un atuendo especial para la rutina. Había creado un vestido que recordaba a un kimono, con un estilo similar al tradicional kimono blanco con cinturón negro que la gente imaginaba cuando pensaba en artes marciales, pero a la vez era un vestido fluido. Quedaría perfecto con su rutina de artes marciales. Tras terminar su feria y comprobar que tenía sus Pokébolas en el cinturón, decidió darse un último retoque de maquillaje. Pero al sacar la base del bolso, notó una luz brillante aparecer detrás de ella en el espejo. Serena se dejó el maquillaje, se giró con cautela y vio un destello blanco. Su grito resonó por todo el edificio, lo que provocó que la asistente que acababa de atenderla, junto con el personal de seguridad del edificio, irrumpiera en su camerino. Pero al llegar, solo encontraron una habitación vacía y un conjunto de cimientos desechado. Pikachu estaba bebiendo una buena taza de chocolate caliente mientras se recuperaba de su pequeño ataque de pánico. Todos aún se recuperaban del último evento legendario que acababan de experimentar, y Ash les contaba a todos el significado de los fuertes rugidos que resonaban en su casa junto a la playa. Pikachu, sin embargo, solo quería relajarse de su viaje de Tept inducido por el orbe. Dios mío, odiaba esos orbes. Y ahora Ash tenía 2 de ellos solo para su uso personal. Excelente, y sacudiendo la cabeza ante esto, tomó otro sorbo de su chocolate caliente y miró al grupo de Pokémon que ahora estaban celebrando sus nuevos poderes, saltando arriba y abajo de manera mareada mientras mostraban una mirada enloquecida en sus ojos. Especialmente Oshawott. Parecía que se iba a desmayar de la emoción. Fue una exhibición interesante. Pikachu dio un salto al oír la repentina voz a sus espaldas, casi dejando caer su taza al girarse para encarar al recién llegado. Se tranquilizó al ver que solo era Charizard, que aún sostenía su huevo en el brazo izquierdo, y el de Meganium en el derecho. ¿Me lo estás diciendo? Este fin de semana es inolvidable. Pikachu suspiró y volvió a sentarse pesadamente. Charizard simplemente asintió y se sentó a su lado. ¿Y bien, cómo estuvo la batalla?, preguntó, estirando el cuello para mirar al ratoncito. Pikachu se rió un poco para sí mismo, rascándose el costado mientras ordenaba sus pensamientos. Fue una experiencia, sin duda una de las mejores batallas de Ash. Ganamos 4-2, y Meganium incluso aprendió un movimiento nuevo. En resumen, una experiencia bastante decente. Un poco decepcionado por no haber podido jugar una ronda, pero bueno, respondió Pikachu, reflexionando sobre los detalles de la reciente batalla y analizándolos mentalmente. El recuerdo de Suellou lanzando a Gliscor, el choque de los pesos pesados, el duelo entre Infernape y Electivire destelló brevemente en su mente antes de sacudir la cabeza para despejar los ojos. Aunque Charizard simplemente silbó en señal de agradecimiento. Parece que se divirtieron mucho. ¿Pasó algo más que valga la pena mencionar? Pikachu estaba a punto de responder cuando Meganium vino caminando hacia Charizard, con un par de enredaderas ya extendidas hacia él, con las puntas moviéndose lentamente de un lado a otro en un gesto de pásalo.
Asintiendo para demostrar su comprensión, Charizard le devolvió el huevo, lo que provocó que ella arrullara cariñosamente mientras acercaba el huevo hacia ella y comenzaba a acariciarlo cariñosamente, para diversión de Pikachu. ¿Sabes? Pensar en huevos es algo que hay que abordar, murmuró Pikachu en voz alta, girándose hacia donde estaban Ash y los demás humanos reunidos y corriendo hacia ellos. Al llegar, rápidamente agarró una Pokébola de su cinturón y corrió hacia Charizard y Meganium, quienes parecían estar discutiendo algo relacionado con los huevos, y, por el gesto amenazante de Charizard, Pikachu apostaría a que estaban discutiendo sobre cómo enseñarles técnicas de combate para cuando sus huevos eclosionaran. Decidiendo ignorarlos, pasamos directamente junto a ellos y nos dirigimos hacia Bulbasaur, que estaba vigilando a los otros Pokémon para asegurarse de que no causaran ningún problema mientras Ash estaba ocupado con los otros humanos mientras balanceaba suavemente su huevo en el aire con sus enredaderas, como solía hacer con Togepi. Oye, Bulbasaur, ¿puedes traer a todos aquí, por favor? Tenemos algo que atender ahora mismo, informó Pikachu rápidamente, queriendo resolverlo cuanto antes. Tenían mucho que hacer, y lo más probable era que en unas horas tuvieran que lidiar con otro legendario que apareciera y les causara problemas. Lo cual era algo que esperábamos con ilusión. Con expresión de confusión por un instante, pero luego restándole importancia, Bulbasaur asintió y comenzó a cargar un rayo solar. Tras unos segundos, disparó el rayo directamente al cielo, captando la atención de todos los Pokémon cercanos. Excluyendo a los Pokémon de Alola, Absol y los legendarios, el gran grupo de Pokémon comenzó a acercarse a Bulbasaur, reconociendo el rayo como una señal para reunirse a su alrededor. Los Pokémon más nuevos de la familia de Ash decidieron seguirlos hasta Bulbasaur, ya que parecían saber lo que estaba sucediendo. Satisfecho de que todos estuvieran reunidos, se giró hacia Pikachu y asintió, dándole el visto bueno. Asintiendo para sí mismo, Pikachu decidió saltar sobre el Pokémon más alto presente, que estaba en la cabeza de Snorlax, quien estaba sorprendentemente despierto y activo, y se aclaró la garganta. Bueno, todos, sé que han pasado muchas cosas raras últimamente, con la llegada de los legendarios y demás, dijo Pikachu al grupo reunido, recibiendo algunos gestos de aprobación de la multitud. Pero a pesar de esto, necesitamos estar al tanto de lo que sucede y mantenernos informados. Así que, con eso en mente, me gustaría presentarles al nuevo miembro de nuestra familia. Y les advierto que este es un crack, anunció Pikachu, antes de lanzar al aire la Pokébola que sostenía. Mientras aún estaba en el aire, la pelota explotó en un estallido de luz blanca, que se precipitó hacia el suelo en el centro del grupo antes de adoptar la forma de un dinosaurio con forma de ave. La luz giró alrededor de la figura durante unos segundos antes de disiparse, dejando a la cría de Lugia en su lugar. Ahora que ya no estaba en su Pokébola, la pequeña Lugia empezó a estirar el cuello antes de notar la inmensa colección de Pokémon que la rodeaba y la miraban con los ojos abiertos. Al principio, se encogió en sí misma, sin saber quiénes eran todos esos extraños Pokémon, hasta que miró hacia el gordo y vio al simpático ratoncito de antes mirándola con una sonrisa divertida. Feliz de haber encontrado a alguien que reconoció, extendió sus alas y las agitó con fuerza, tomando vuelo y lanzándose hacia Pikachu. ¡Tío! Gritó, derribando a Pikachu y abrazándolo cariñosamente. Sin embargo, esto fue la gota que colmó el vaso del Camerún, y fue Squirtle quien rompió el silencio. Un momento. ¿Desde cuándo tenemos un Lugia en el equipo? Gritó Squirtle indignado, conmocionado. Su leve histeria también empezaba a calar en las mentes de los demás Pokémon, sobre todo en los más jóvenes e impresionables, que aún no se habían acostumbrado a la idea de tener legendarios en su grupo desorganizado. Incluso la tía se empezaba a asustarse al ver a un Lugia bebé, que tenía el potencial de ser un Pokémon que vigilaba la Tierra. El hecho de que a Ash le hubieran confiado el joven era notable. Sin embargo, Lugia se dio cuenta de que todos estos Pokémon la criticaban y la observaban con ojos críticos, lo que la puso nerviosa y provocó que se escondiera detrás de su tío, hasta que Absol, quien ella creía que era el descendiente de su tío y su primo, se acercó. Absol la miró de arriba abajo, observando cada detalle de la joven legendaria, antes de bajar la cabeza a modo de saludo. Saludos, noble. Es un placer conocerte. Soy Absol, hijo de Pikachu y campeón de entrenamiento del elegido. Absol se dirigió a él, intentando saludar al noble legendario. Quien rápidamente pasó por alto todo el elegante saludo. Hola. Mucho gusto, prima, dijo con entusiasmo, saltando desde detrás de Pikachu para lanzarse sobre Absol, envolviéndola con sus alas con cariño.
Steptile, que observaba todo el intercambio con interés, no pudo evitar reírse disimuladamente. Legendaria o no, ella todavía es solo una niña. Lucemine volvió a leer el informe, analizando cada pequeño detalle mientras caminaba hacia el laboratorio de Fava. Había ocurrido otra incursión de ultraentes, y quería saberlo todo. Su ubicación, su tipo y qué había sucedido. Necesitaba saberlo. Al revisar los informes preliminares, se dio cuenta de que se trataba de una sola incursión de las bestias, y que solo duró un breve instante antes de desaparecer. Nadie sabía por qué era así, algo que deseaba cambiar con urgencia. Tenía que comprender mejor a sus preciosos bebés. Al entrar al laboratorio, vio a su científico jefe revisando más datos, claramente intentando mantenerse ocupado mientras esperaba su llegada. Para hacerla notar, golpeó el suelo con el pie con fuerza, más fuerte de lo necesario. Sorprendido, Fava casi dejó caer la tableta que leía, haciéndola malabares para evitar que se estrellara contra el suelo. Tras unos segundos, logró recomponerse y comportarse con cierta profesionalidad. Ah, Presidenta Lucemine. Me alegra que haya podido estar aquí hoy. Esto la hizo levantar una ceja, confundida. Soy la presidenta, ¿por qué no podría venir? Preguntó, cansada de escuchar el parloteo de su subordinada. Fava continuó sin inmutarse. Como saben, detectamos otra incursión de ultraentes hace poco. Se detectó en Oen, en la ciudad de Fortree, dentro de su sala de competencia. Duró aproximadamente 2 minutos y 29 segundos, antes de volver a cerrarse. Según nuestros hallazgos, se ha confirmado que el ultraente es el simbionte V01. Sin embargo, Lucemine frunció el ceño ante esto, pues no le gustaba esa última información. ¿Y qué hallazgos son esos, Fava? ¿Alguien los vio? Preguntó, queriendo aclarar todos los cabos sueltos. Esto probablemente hizo que Fava sudara y girara los pulgares sobre la tableta. En realidad no hubo avistamientos confirmados, o al menos, ninguno por parte de las personas restantes. Inclinando la cabeza hacia un lado, Lucemine estaba extremadamente desconcertada por esto. ¿Restante? Sí. Verá, había un concurso programado y la incursión ocurrió en uno de los vestuarios, mientras una participante se preparaba para su presentación. Una vez terminada la incursión, desapareció. Esto hizo que Lucemine se acariciara la barbilla pensativa, mientras reflexionaba sobre ello. Era una novedad, ya que los ultraentes nunca habían mostrado interés en los humanos. Normalmente, aparecían, deambulaban, causaban daños y luego regresaban por el portal. La Fundación Éter se tomaría entonces la molestia de encubrir estas incursiones, para que ni la Policía Internacional ni los numerosos profesores de todo el mundo se enteraran de sus sucesos. Pero ahora han cambiado su patrón y han secuestrado a un individuo. Si bien siempre hubo una teoría común entre sus investigadores sobre que las bestias podrían haber sido exploradores, intentando descubrir todo lo posible sobre nosotros y luego regresar. Pero ahora parecen estar dando el siguiente paso. Esto sin duda les causaría problemas en el futuro. Esto preocupa a Fava. Sospechábamos que llevaban tiempo aprendiendo sobre nosotros, pero ahora se están poniendo agresivos. Prepara contramedidas para lidiar con cualquier ultraente rebelde en el futuro. Y asegúrate de que los procedimientos de detención estén en marcha. No queremos perder la oportunidad de atrapar a una de estas criaturas, ¿verdad? Y con eso, se giró para regresar a su oficina, antes de que Fava la interrumpiera. Ah, sí. Ayer también tuvimos una incursión en la isla Melemele, donde aparecieron varios V02. Todo lo que Lucemine pudo hacer en respuesta fue volverse hacia Fava, mientras su ojo se movía esporádicamente. Lo siento, que, Litten disfrutaba observando al gran grupo de Pokémon mientras se relajaba con sus compañeros residentes de Alola. Estaban integrando a la joven Lugia, nacida de la pierna de Ash, en el grupo. Tras superar la sorpresa de su aparición, comenzaron a recibirla con los brazos abiertos, siendo la forma en que Pikachu y Absol interactuaban con ella el principal catalizador. Litten no pudo evitar negar con la cabeza. Sabía que Ash era un individuo peculiar y que sin duda tendría algún Pokémon peculiar, algo que había llegado a aceptar al ver las otras capturas de Alola de Ash. Desde el increíblemente perezoso Rowlet, que podía quedarse dormido en cualquier momento, hasta el loco Lycanroc, que podía pasar de la calma y la serenidad a un maníaco hambriento de batalla en cuestión de segundos, y el compañero principal de Ash, el absurdamente poderoso pero a la vez juguetón Pikachu. Y, sin embargo, a pesar de eso, no estaba listo para esto. Ash parecía haber reunido la colección de amigos más loca, peculiar y absolutamente rara que jamás había visto.
Y si no fuera por los pocos Pokémon cuerdos que eran simplemente increíblemente poderosos, como los increíblemente poderosos Charizard de Infernape, de quienes Litten había sido fan desde que los conoció, Litten habría estado preocupado por su propia cordura. Mirando por encima del hombro hacia sus compañeros Pokémon de Alola, vio que se lo tomaban con calma, o al menos, con mejor humor que él. Lycanroc conversaba con Pignite y se llevaba bastante bien con él. Rowlet, sin embargo, estaba echando otra siesta. Al parecer, ni siquiera los extraños sucesos relacionados con los propios dioses fueron suficientes para detener sus siestas. Típico. Sin embargo, estaba encontrando algo de paz, que era lo que más le importaba en ese momento. Al ir a descansar, la paz fue interrumpida por el aleteo de unas alas. «Oh, déjame en paz», refunfuñó Litten mentalmente, mientras miraba a la recién llegada. Y para su sorpresa, era la joven Lugia. Y parecía muy enérgica. «Hola. Soy Lugia. Un placer conocerte». Algo con lo que Litten no quería lidiar. Hola. Soy Litten. Eso es todo. Tartamudeó Litten, sin saber muy bien cómo interactuar con el joven efervescente. Pero eso no pareció disuadirla. «Pareces genial. ¿Podemos ser amigos?», preguntó, acercándose de un salto al pequeño gato de fuego. «Claro, no por falta de intentos», sin embargo, admitió Litten. «Sí», gritó Lugia, antes de levantar a Litten y aplastarlo con un abrazo que le rompió los huesos con sus alas. Y para colmo de males, Litten empezó a oír una risa familiar, la de un ratón amarillo estúpidamente poderoso. «Creo que encontramos una niñera para la pequeña Lu. ¿Crees que podrás con eso, Litten?», gritó Pikachu con picardía, a lo que Litten solo pudo murmurar. Litten no sabía cómo terminó en esta situación, pero debe haber hecho algo terrible en una vida pasada para estar aquí. «Serás mi mejor amigo», gritó Lugia, antes de apretarlo aún más fuerte. Se cometieron errores. En las afueras de la ciudad de Nimbasa, en la lejana región de Teselia, había un entrenador solitario montando un campamento, preparándose para descansar un poco. Tras montar una tienda de campaña y una fogata, el entrenador les devolvió todos sus Pokémon menos uno. El que quedaba era uno de los más grandes que tenían. Era un imponente Mamoswine, un poderoso Pokémon de tipo hielo y tierra que superaba con creces a su entrenador. Al entrenador no pareció molestarle esto y en su lugar decidió hurgar en su bolso y sacar lo que podría haber sido uno de los peines más grandes conocidos por el hombre. «Bueno, Mamoswine, tenemos que arreglarte el pelo antes del próximo concurso. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos irnos a dormir. Así que no te preocupes». La entrenadora en cuestión era una joven de unos 13 años, con un cabello azul bien peinado, oculto bajo un gorro. Vestía un chaleco negro con una falda corta rosa y un reloj Pokédex especial en la muñeca. Esta era Dawn Berlich, una de las compañeras de Ash de Sinnoh, que estaba viajando por la región de Teselia. Mientras se sentaba y comenzaba a acicalar a sus poderosos Pokémon, un leve zumbido empezó a llenar el aire. Sin embargo, Dawn no le prestó atención. Supuso que solo se trataba de algún Pokémon bicho local que se acostaba. No fue hasta que notó una luz que venía detrás de ella que comenzó a preocuparse. Decidida a correr el riesgo, llamó a la tenue luz. «Hola. ¿Hay alguien ahí?». Y para su sorpresa, algo salió. Aunque no era la respuesta que esperaba, el hecho de que recibiera algún tipo de respuesta fue bastante sorprendente. Lo que fue aún más sorprendente fue que había salido. Supuso que era algún tipo de Pokémon, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Pero antes de que pudiera distinguir alguna característica, se lanzó hacia adelante, chocando contra Mamoswine con un poderoso cabezazo, lanzándolo a la distancia, estrellándose contra varios árboles antes de desplomarse en un montón. Dawn, presa del pánico, devolvió rápidamente el enorme Pokémon y fue a llamar a otro Pokémon cuando de repente sintió que algo se envolvía alrededor de sus piernas. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que el suelo se alejaba repentinamente de ella, y sin darse cuenta, la arrastraban hacia la línea de árboles de donde provenían la luz y el zumbido, sin dejar de gritar. Entonces, el zumbido cesó y la luz se desvaneció. 1 o 2 horas después, un par de entrenadores caminaban por la zona, solo para encontrar un campamento abandonado y los leves rastros de una batalla. Aparte de eso, era como si nunca hubiera habido nadie allí.